Hace poco recibí el testimonio de Marco, un fotógrafo freelance que aceptó documentar un ritual de brujería en las montañas de Oaxaca. Lo que capturó su cámara esa noche lo persigue hasta hoy. Si has experimentado algo que desafía toda lógica, compártelo en los comentarios. Me encanta leer cada una de sus historias. Lo que sigue es perturbador, así que prepárate para adentrarte en la noche más oscura que Marco jamás vivió. Mi nombre es Marco y soy fotógrafo documental. Durante 15 años he viajado por toda América Latina capturando culturas, tradiciones y momentos que otros prefieren no ver. He fotografiado rituales indígenas, ceremonias religiosas sincréticas, festivales paganos. Pensé que había visto todo lo que el mundo espiritual tenía para ofrecer, hasta que conocí a don Esteban. Era octubre del año pasado. Estaba en Oaxaca trabajando en un proyecto sobre tradiciones prehispánicas que sobreviven en comunidades rurales. Un contacto local me habló de don Esteban, un brujo que supuestamente practicaba magia antigua, la verdadera, no el espectáculo turístico que se vende en mercados. Es peligroso, me advirtió mi contacto. Don Esteban no juega. Si vas a fotografiarlo, debes respetar sus reglas completamente. Y lo que veas, tal vez desearías no haberlo visto. Por supuesto, eso solo aumentó mi interés. Había documentado chamanes ayahuasqueros en Perú, santeros en Cuba, curanderos en Guatemala. Sabía cómo moverme en esos círculos, cómo mostrar respeto mientras capturaba imágenes poderosas. Encontré a don Esteban en un pueblo pequeño llamado Santa María Llavecía, escondido en las montañas. Su casa era una estructura modesta de adobe con un jardín lleno de plantas que no reconocí. Tenía 70 y tantos años, piel curtida por el sol, ojos negros profundos que parecían ver a través de mí. ¿Vienes a burlarte de lo que no entiendes?, fue lo primero que me dijo en español con fuerte acento zapoteco. Vengo a documentar, con respeto. He fotografiado ceremonias sagradas antes, sé cómo comportarme. Don Esteban me estudió durante largo rato. Los que vinieron antes fotografiaron actuaciones. Yo no actúo, lo que hago es real, y lo real tiene consecuencias. Entiendo. No, no entiendes, pero aprenderás. Hizo una pausa. Necesitas estar presente en 3 ceremonias. Solo 3. Después, te irás y nunca regresarás. ¿Aceptas? Acepto. Entonces ven mañana al anochecer y trae solo tu cámara. Nada electrónico que tenga baterías o chips. Lo antiguo no le gusta lo moderno. Esa noche, en mi habitación de hotel, revisé mi equipo. Tenía una vieja cámara analógica Pentax que había heredado de mi abuelo. Perfecta para esto. Compré varios rollos de película en blanco y negro, el tipo que usaban los fotógrafos de guerra décadas atrás. La primera ceremonia fue al día siguiente. Don Esteban me llevó a un claro en el bosque, a 1 hora de caminata del pueblo. Allí había un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y símbolos tallados que brillaban débilmente en la luz del atardecer. Esta es una limpia, explicó. Una mujer del pueblo está enferma. Los médicos no pueden ayudarla. Dice que algo la persigue en sus sueños, que la está consumiendo desde adentro. La mujer llegó poco después, acompañada por su esposo. Era joven, tal vez 30 años, pero se veía demacrada, enferma. Tenía ojeras profundas y temblaba constantemente. Don Esteban comenzó el ritual mientras yo fotografiaba desde una distancia respetuosa. Encendió copal, cuyo humo dulce llenó el claro. Cantó en zapoteco, palabras que sonaban antiguas, poderosas. Pasó hierbas sobre el cuerpo de la mujer. Trazó símbolos en el aire con un cuchillo ceremonial. A través del visor de mi cámara, vi algo extraordinario. Alrededor de la mujer, apenas visible como distorsión en el aire, había algo oscuro. Una sombra que no correspondía a ninguna fuente de luz. Y mientras don Esteban cantaba, esa sombra se retorcía, como si le causara dolor. Tomé fotografías rápidamente. El ritual duró 2 horas. Cuando terminó, la mujer parecía mejor. El color había regresado a sus mejillas. Ya no temblaba. Agradeció a don Esteban con lágrimas en los ojos y se fue con su esposo. ¿Viste la sombra?, me preguntó don Esteban. Sí. No estoy seguro de qué era. Era lo que la estaba matando. Un espíritu enviado por alguien que le tiene envidia. Ahora está libre. Hizo una pausa. ¿Y tú? ¿Captaste algo en tu cámara? No lo sabré hasta que revele el rollo. Cuando lo hagas,
Verás cosas que tus ojos no vieron. La cámara captura más que lo visible. Esa noche no pude dormir. Había algo en el ritual que había presenciado, una autenticidad que nunca había sentido antes. No era actuación ni sugestión psicológica. Había visto algo real. La segunda ceremonia fue 3 días después. Esta vez era diferente. Es un pacto, explicó don Esteban mientras caminábamos hacia un lugar diferente en las montañas, más profundo en el bosque, donde los árboles crecían tan densos que apenas llegaba luz del día. Un hombre quiere poder. Está dispuesto a pagar el precio. ¿Qué tipo de poder? El poder de ver el futuro, de saber qué viene antes de que llegue. Es útil para los negocios, para evitar desastres, pero tiene un costo. Llegamos a una cueva natural en la ladera de una montaña. Dentro había un altar de piedra cubierto con velas negras, cráneos de animales y símbolos pintados con algo que parecía sangre. El hombre que quería el poder llegó al anochecer. Era de mediana edad, bien vestido, claramente adinerado. Parecía nervioso pero decidido. Don Esteban le explicó las reglas. Obtendrás el don de la presciencia, verás 3 días adelante en el tiempo, pero cada vez que uses este don, envejecerás 1 semana. Tu vida se acortará con cada visión. ¿Aún lo quieres? El hombre vaciló solo un momento. Sí, el ritual que siguió fue más oscuro que el primero. Don Esteban sacrificó un gallo negro, dejando que su sangre goteara sobre el altar. Cantó en un idioma que no era zapoteco ni español, algo más antiguo, más gutural. El aire en la cueva se volvió pesado, difícil de respirar. Fotografié todo, mis manos temblando ligeramente. A través del visor vi algo que me heló la sangre. Había otra presencia en la cueva, no humana. Se manifestaba como una forma oscura y densa cerca del altar, pulsando con vida propia. Don Esteban llamó a esta presencia. Le habló con respeto mezclado con cautela. Le ofreció la sangre del gallo, el cabello del hombre y algo más que no pude ver claramente. La presencia pareció aceptar. Se movió hacia el hombre, envolviéndolo momentáneamente. Él gritó, no de dolor sino de shock. Cuando terminó, el hombre tenía los ojos vidriosos, como si estuviera viendo algo que nadie más podía percibir. Está hecho, dijo don Esteban. Ahora ve, y recuerda el precio. El hombre salió de la cueva tambaleándose. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció entre los árboles. ¿Realmente puede ver el futuro ahora? Pregunté. Sí, y se arrepentirá. Siempre se arrepienten. El futuro no está destinado a ser visto. Cambia a quienes lo conocen. Don Esteban empacó sus implementos rituales. Mañana será la 3ª ceremonia, la última, y la más peligrosa. ¿Peligrosa cómo? Invocaremos algo antiguo, algo que no debería ser molestado, pero que a veces es necesario despertar. Necesito que entiendas. En esta ceremonia, si algo sale mal, no podré protegerte. Estarás solo con tu cámara y tus decisiones. ¿Qué vamos a invocar? Aquí lo llamamos el Devorador, un espíritu que existía antes de que los españoles llegaran, antes de que los zapotecas construyeran Monte Albán. Es viejo y hambriento, pero también es justo. Castiga a quienes lo merecen. ¿Y por qué invocarlo? Hay un hombre en el pueblo que ha hecho cosas terribles. Ha violado niñas, matado a quienes se interpusieron en su camino. La policía no lo toca porque su familia tiene dinero y poder. Pero el devorador no se deja comprar. Esa noche, de vuelta en mi hotel, consideré seriamente no ir a la 3ª ceremonia. Había conseguido fotografías increíbles de las primeras 2. Ya tenía material más que suficiente para mi proyecto. ¿Para qué arriesgarme? Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que define mi profesión, era más fuerte. Tenía que ver, tenía que documentar. La 3ª noche, don Esteban me llevó al lugar más remoto que habíamos visitado. Caminamos durante 3 horas, usando solo la luz de la luna llena para guiarnos. Llegamos a un cenote, un pozo natural de agua negra rodeado de rocas antiguas. Este lugar es sagrado, dijo don Esteban. Aquí se hacían sacrificios en los tiempos antiguos. La sangre vertida ha saturado la tierra, por eso el devorador puede manifestarse aquí más fácilmente que en otros lugares. Había otros presentes esta vez. 5 ancianos del pueblo, todos vestidos de blanco, todos con expresiones graves. Y atado a un árbol cerca del cenote, el hombre acusado. Era grande, corpulento, con una expresión de terror absoluto en su rostro. Espera, dije a don Esteban. No vamos a matarlo.
El devorador decidirá su destino. Si es inocente, no le pasará nada. Si es culpable, dejó la frase sin terminar. Los ancianos formaron un círculo alrededor del cenote. Don Esteban se colocó en el centro, mirando hacia el agua negra. Comenzó a cantar, y los ancianos se le unieron. La melodía era inquietante, disonante, haciendo que mi piel se erizara. Fotografié desde fuera del círculo, como don Esteban me había instruido. No importa qué pase, no entres al círculo. Si cruzas esa línea, el devorador pensará que también eres una ofrenda. El canto continuó durante lo que pareció horas. La luna se elevó en el cielo, reflejándose en el agua del cenote. Y entonces, gradualmente, el agua comenzó a moverse. No como si fuera viento, sino como si algo debajo estuviera agitándola. A través de mi cámara, vi burbujas ascender desde las profundidades. Y luego, emergiendo del agua, una forma. Al principio parecía ser solo más agua, tomando una forma vaga, pero se solidificó, se definió. Era vagamente humanoide, pero completamente incorrecta en sus proporciones. Brazos demasiado largos, cabeza demasiado grande, ojos que brillaban con luz propia amarillenta. Su piel, si podía llamarse así, parecía estar hecha de agua negra constantemente fluyendo. El devorador, el hombre atado, comenzó a gritar, luchando contra sus ataduras. Los gritos eran de terror puro, primordial. El devorador se movió hacia él, deslizándose sobre la tierra sin caminar realmente. Don Esteban habló en ese idioma antiguo, presentando al acusado, enumerando sus crímenes. El devorador se detuvo frente al hombre, inclinándose para mirarlo directamente a los ojos. Lo que sucedió después fue tan horrible que casi dejó de fotografiar. El devorador extendió una mano hacia el pecho del hombre. Los dedos, como tentáculos de agua, penetraron a través de la ropa, la piel, introduciéndose en su cuerpo. El hombre dejó de gritar, sus ojos se pusieron en blanco. Y entonces, horriblemente, comenzó a marchitarse. Era como ver a alguien envejecer 100 años en minutos. La piel se arrugó, el cabello se volvió blanco, y luego cayó. Los músculos se atrofiaron. En 5 minutos, lo que quedaba atado al árbol era poco más que un cadáver momificado. El devorador se retiró, satisfecho con su juicio. Se deslizó de regreso hacia el cenote y desapareció bajo el agua negra, dejando solo ondas que eventualmente se calmaron. Los ancianos cortaron las ataduras del cadáver y lo dejaron caer al agua. Así es como siempre se hace, explicó don Esteban. El cenote reclama los cuerpos de los culpables. Desaparecerán en días, consumidos completamente. Estaba en shock, apenas capaz de procesar lo que había presenciado. Había fotografiado todo instintivamente, sin pensar realmente en lo que estaba capturando. Ya terminamos, dijo don Esteban. Has visto las 3 ceremonias. Ahora vete y no regreses. Yo necesito revelar estas fotografías. Hazlo, pero ten cuidado con lo que haces con ellas. Mostrar este tipo de verdad al mundo tiene consecuencias. Regresé a la ciudad 2 días después, con los 3 rollos de película sin revelar en mi bolsa. Los llevé a un laboratorio especializado en fotografía analógica, uno donde conocía personalmente al técnico. Marco, hace años que no trabajas con película, comentó mientras recibía los rollos. ¿Proyecto especial? Algo así. Ten mucho cuidado con estos. Son importantes. Los revelamos juntos en el cuarto oscuro. Cuando las primeras imágenes comenzaron a aparecer en el líquido revelador, mi técnico dejó escapar un silbido bajo. ¿Qué demonios fotografiaste? Las imágenes de la primera ceremonia mostraban claramente la sombra alrededor de la mujer enferma, pero era más definida en la fotografía que lo que había visto con mis ojos. Tenía casi forma humana, con garras extendidas hacia la mujer, como si la estuviera abrazando, y su rostro, apenas visible, era una mueca de malicia pura. Las imágenes de la segunda ceremonia eran aún más perturbadoras. La presencia en la cueva aparecía como una masa oscura y densa, con lo que parecían ser múltiples ojos brillantes. Y en una fotografía en particular, uno de esos ojos miraba directamente a la cámara, como si supiera que estaba siendo fotografiado. Pero las imágenes de la tercera ceremonia, esas eran las que me quitaron el sueño durante semanas. El devorador aparecía claramente en cada foto, pero no era solo una criatura. En las imágenes, podías ver a través de su forma translúcida, y dentro de ella había rostros, docenas de ellos, caras de personas que parecían estar gritando, atrapadas dentro de la entidad.
almas de los culpables que había juzgado a lo largo de los siglos. Y en la última fotografía, la que tomé justo antes de que el devorador se retirara al cenote, estaba mirando directamente a mi cámara. Y detrás de él, borroso pero inconfundible, estaba yo. No mi reflejo, sino yo parado dentro del círculo, como si la fotografía capturara no lo que era, sino lo que podría haber sido si hubiera cometido el error de cruzar esa línea. «Estas fotos son increíbles», dijo mi técnico. «Podrías ganar premios con esto». «¿Qué tipo de efectos usaste?» «No hay efectos. Es todo real». Me miró como si estuviera loco. «Marco, sea lo que sea que estés diciendo, estas imágenes son perturbadoras. ¿Qué planeas hacer con ellas?» «Buena pregunta. Había documentado algo extraordinario, prueba visual de lo sobrenatural. Podía publicar estas fotos, crear una exposición, escribir un libro. Mi carrera despuntaría. Pero recordé las palabras de don Esteban. Mostrar este tipo de verdad al mundo tiene consecuencias. Guardé las fotografías en un sobre sellado y las dejé en mi apartamento. Durante días pensé en qué hacer. Entonces comenzaron los sueños. Cada noche soñaba con el cenote. En los sueños estaba de pie en su orilla, mirando el agua negra. Y cada noche algo emergía del agua, no el devorador, sino algo diferente cada vez. Sombras, espíritus, entidades que querían ser vistas, ser conocidas, ser liberadas. Y todas ellas me susurraban lo mismo: muéstranos, revélanos, deja que el mundo nos vea. Empecé a enfermedad, fiebre baja constante, dolores de cabeza, náuseas. Los médicos no encontraban nada malo, pero yo sabía qué era. Las fotografías, las entidades que había capturado, querían algo de mí. Llamé a don Esteban usando el número que me había dado para emergencias. Le conté sobre los sueños, sobre la enfermedad. «Las imágenes están malditas», dijo simplemente. «Capturaste algo que no debía ser capturado. Ahora esas entidades tienen una conexión contigo a través de las fotografías. Quieren ser liberadas al mundo y tú eres su puerta. ¿Qué hago? Destruye las fotografías, quémalas. Es la única forma de romper la conexión. Pero es mi trabajo, es la prueba de todo lo que vi. Entonces mantén una, solo una, la que consideres más importante. Pero el resto debe ser destruido o te consumirán». Esa noche extendí todas las fotografías sobre mi mesa. Había 36 en total, 12 de cada ceremonia. Cada una era extraordinaria a su manera, mostrando aspectos del mundo espiritual que pocas personas habían visto y menos habían documentado. Elegir una fue la decisión más difícil de mi carrera. Finalmente, seleccioné una foto de la primera ceremonia. Mostraba a don Esteban con los brazos extendidos, el humo de copal arremolinándose a su alrededor y la sombra oscura siendo expulsada de la mujer enferma. Era poderosa, hermosa en su forma extraña, y menos perturbadora que las imágenes de El Devorador. Las otras 35 fotografías las llevé a un lote vacío fuera de la ciudad. Las quemé una por una, viendo cómo el fuego consumía las imágenes de sombras, espíritus y entidades antiguas. Mientras ardían, sentí algo liberarse. Una presión que había estado en mi pecho desde que revelé las fotos se alivió gradualmente. Los sueños se detuvieron esa noche. La fiebre desapareció al día siguiente. Pero había aprendido mi lección. Hay verdades que no están destinadas a ser compartidas ampliamente. Secretos que deben permanecer en las sombras. No todo lo que es real debe ser revelado. La única fotografía que conservé está ahora en mi bóveda de seguridad. Nunca la he mostrado públicamente. Nunca la he publicado. A veces la miro, recordando esa noche en Oaxaca, recordando que el mundo es mucho más extraño y oscuro de lo que la mayoría de la gente quiere creer. Y a veces, cuando miro esa fotografía bajo la luz correcta, juro que las sombras en ella se mueven ligeramente, como si las entidades que capturé todavía estuvieran allí, atrapadas en ese momento congelado, esperando. He continuado mi trabajo como fotógrafo documental, pero ahora evito ciertos temas. No fotografío rituales de magia real. No documento ceremonias que invoquen espíritus. He aprendido que mi cámara, como cualquier herramienta, tiene límites que no deben ser sobrepasados. Hace 3 meses, recibí un mensaje de alguien del pueblo donde conocí a don Esteban. El mensaje era breve. Don Esteban falleció en paz.
Antes de morir, dijo que te dijera que elegiste sabiamente, que las puertas que no abriste están mejor selladas. No sé si don Esteban realmente dijo eso o si fue invención del mensajero, pero las palabras me dieron un extraño consuelo. Había estado en el borde de algo vasto y peligroso, y había dado un paso atrás justo a tiempo. A veces pienso en esas fotografías que quemé, en las imágenes de El Devorador, en los rostros atrapados dentro de su forma. Me pregunto qué habría pasado si las hubiera publicado. ¿El mundo las habría tomado en serio o las habría descartado como trucos fotográficos? Más personas habrían buscado a don Esteban y otros como él, pidiendo poder, venganza, conocimiento prohibido. No lo sé, y me alegro de no saberlo, porque algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, y algunas verdades es mejor que permanezcan en la oscuridad donde pertenecen. Pero tengo esa única fotografía, mi recordatorio de que la magia es real, que los espíritus existen, que el mundo invisible está justo al lado del visible, separado solo por un velo delgado que a veces, en ciertos lugares, bajo ciertas circunstancias, se vuelve transparente. Y cada vez que miro esa fotografía, recuerdo la advertencia de don Esteban. La cámara captura más que lo visible. Tenía razón. Mi cámara capturó verdades que nunca debieron ser vistas. Y aunque destruí la mayoría de esas imágenes, el recuerdo permanece. Grabado no en película sino en mi mente, imposible de quemar, imposible de olvidar. Vivo ahora con ese conocimiento, con la certeza de que caminamos rodeados de fuerzas que no comprendemos, que nuestro mundo racional y ordenado es solo una fina capa sobre algo mucho más antiguo, más salvaje, más peligroso. Y aunque ya no fotografío esos mundos ocultos, sé que siguen allí, en montañas remotas de Oaxaca, en cenotes oscuros, en cuevas olvidadas, esperando a los que sean lo suficientemente curiosos o lo suficientemente tontos para buscarlos. Yo fui ambos, y tuve suerte de regresar. Esa es la historia que Marco compartió conmigo. Me dijo que todavía tiene esa única fotografía guardada, pero que jamás la mostrará al público. Hay cosas, me dijo, que es mejor que permanezcan ocultas. Si alguna vez has capturado algo en una fotografía que no debería estar ahí, cuéntamelo en los comentarios. A veces la cámara ve lo que nuestros ojos prefieren ignorar. Descansa bien y nos encontramos en la próxima historia. Hay historias que llegan a este canal y me generan una incomodidad difícil de sacudir. Esta es una de ellas. Me la envió Isabel, una maestra de primaria que vive en Ciudad de México. Me escribió con mucha calma, con palabras precisas, como alguien que ha procesado lo que vivió, pero que todavía necesita contarlo en voz alta para terminar de creerlo. Si estás escuchando esto desde tu cama esta noche, con la luz apagada, quizás quieras encender una pequeña luz antes de continuar. Y si alguna vez te ha pasado algo que no sabes cómo explicar, escríbeme. Me tomo el tiempo de leer cada mensaje. Esto es lo que Isabel vivió durante 3 semanas en su propio apartamento, con un espejo que ella misma compró en un mercado de antigüedades. Soy maestra. Llevo 19 años enseñando a niños de 6 y 7 años a leer y a sumar, y en ese tiempo he desarrollado una paciencia y una calma que me han servido para casi todo en la vida. Soy de las personas que no se alteran fácil. Mis amigas dicen que tengo los nervios de acero. Mi hijo Tomás dice que soy aburrida porque nada me asusta. Los dos tenían razón, hasta hace unos meses. Todo comenzó con el espejo. Lo encontré un sábado de octubre en un mercado de antigüedades que queda a unas 10 cuadras de mi apartamento. Voy seguido a ese mercado, no porque busque algo en particular, sino porque me gusta caminar entre las cosas viejas, imaginar sus historias, la vida de las personas que las usaron. Es una forma de descanso que descubrí cuando Tomás era pequeño y yo necesitaba ratos solos para recargar energías. El espejo estaba al fondo de un puesto que vendía muebles de madera oscura y objetos de metal antiguo. Era rectangular, con un marco de madera tallada, de esos marcos elaborados que ya casi no se hacen, con flores y figuras geométricas entrelazadas que alguien había trabajado con muchísimo cuidado y mucho tiempo. La madera era oscura, casi negra,
y el cristal tenía esa ligera imperfección que tienen los espejos viejos, una ondulación casi imperceptible que hace que tu reflejo tenga una calidad ligeramente distinta a la de un espejo moderno, más suave, más difusa en los bordes. Me gustó de inmediato. Le pregunté al vendedor qué precio tenía y me dijo un número razonable. Le pregunté de dónde venía y se encogió de hombros, que se lo había dejado una señora que liquidó los muebles de una casa heredada, que él no sabía más. Lo compré, lo llevé al apartamento en un taxi, y lo colgué en la pared del pasillo que conecta la sala con las habitaciones. Tomás lo vio cuando llegó de casa de su papá esa tarde. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó. Le dije que del mercado. Se quedó mirándolo un momento con esa expresión de los adolescentes cuando algo les llama la atención pero no quieren admitirlo. Se ve viejo, dijo. Es antiguo, lo corregí. Hay diferencia. Sonrió y se fue a su habitación. Y eso fue todo. Por varios días, el espejo fue simplemente un espejo. Un objeto bonito en el pasillo que me gustaba ver al pasar, que reflejaba bien la luz de la lámpara del techo, y hacía que el pasillo se sintiera más amplio. Los primeros días no noté nada. Fue en la segunda semana cuando empecé a sentir algo que, en ese momento, no sabía cómo nombrar. Una incomodidad muy específica al pasar frente al espejo. No un miedo, no algo tan definido como eso. Más bien una resistencia a mirarlo directamente. Como cuando sabes que hay algo en la periferia de tu visión, pero preferís no voltear a verlo de frente. Caminaba por el pasillo mirando el piso o mirando hacia la sala, sin detenerme a verme reflejada como había hecho los primeros días. Lo noté y me lo expliqué con lógica. Estaba cansada del semestre. El trabajo con los niños me agotaba más de lo normal ese mes. Y el cansancio a veces produce esas sensaciones sin razón real. Lo ignoré. Fue Tomás quien me dijo algo primero. Era un miércoles por la noche, estábamos cenando, y él preguntó de la nada: «Mamá, ¿el espejo del pasillo siempre refleja igual?». Lo miré. ¿Cómo que si siempre refleja igual? No sé. A veces cuando paso parece que el reflejo tarda un momento en seguirme. Lo dije con calma, sin alarma, con esa curiosidad práctica que tienen los adolescentes cuando observan algo sin saber si tiene importancia o no. Yo puse la cuchara sobre el plato y lo miré durante un momento. Los espejos viejos tienen imperfecciones en el cristal, dije. A veces eso crea efectos visuales raros. Tomás asintió y siguió comiendo. Y yo seguí comiendo también. Pero algo en esa conversación se quedó resonando en algún rincón de mi cabeza durante el resto de la noche. Esa noche, antes de dormirme, pasé por el pasillo deliberadamente despacio, mirando el espejo de frente. Mi reflejo me devolvió la mirada, con el pelo recogido y la expresión de alguien que busca algo que no sabe bien lo que es. Todo parecía normal. El reflejo se movía cuando yo me movía, sin retraso, sin anomalía visible. Me fui a dormir diciéndome que Tomás tenía razón en que era simplemente el cristal viejo con sus irregularidades. 3 días después ocurrió lo que ya no pude explicar con el cristal viejo. Era un viernes por la noche. Tomás estaba con su papá ese fin de semana y yo estaba sola en el apartamento. Había cenado temprano, había corregido unos cuadernos de mis alumnos y cerca de las 10:30 fui al baño antes de acostarme. Para llegar al baño hay que cruzar el pasillo donde está el espejo. Pasé frente a él sin pensar y entonces me detuve. No sé exactamente qué fue lo que me hizo detenerme. Fue algo que registré en la periferia de la visión, algo que no correspondía. Me volteé a mirar el espejo directamente. Mi reflejo me miraba. Eso no debería ser raro. Es lo que hacen los espejos. Pero había algo diferente en ese reflejo y tardé varios segundos en identificar qué era. Mi reflejo no tenía exactamente mi misma expresión. Yo estaba de pie en el pasillo con una expresión neutra, ligeramente cansada. El reflejo en el espejo tenía la cabeza muy ligeramente inclinada hacia un lado, en un ángulo que yo no tenía. Me quedé completamente inmóvil. El corazón me dio un vuelco que no había sentido en años. Moví la cabeza lentamente hacia la izquierda. El reflejo se movió también, hacia la izquierda. Correcto, normal. Moví la cabeza hacia la derecha. El reflejo se movió hacia la derecha. También correcto. Estuve ahí parada durante casi un minuto, mirando el espejo, moviéndome despacio, buscando el momento en que el reflejo no correspondiera. No encontré nada. Todo era normal. La inclinación de cabeza que había notado ya no estaba.
O quizás nunca había estado. Quizás era el cansancio. Quizás era la mala luz del pasillo a esa hora de la noche. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría y me acosté. Tardé en dormirme. Al día siguiente, a la luz de la mañana, el pasillo se veía completamente normal y el espejo reflejaba con la claridad limpia que tienen las cosas a la luz del día. Tomé mi café parada frente a él, mirándome con toda la deliberación que la noche anterior no había tenido, y no encontré nada extraño. Mi reflejo era perfectamente sincrónico, perfectamente preciso. Me dije que había sido el cansancio. Me convencí con bastante éxito, pero empecé a evitar el pasillo de noche. Lo hice sin darme cuenta al principio. Rodear por la cocina para llegar al baño cuando era tarde, dejar la puerta de la habitación abierta con la luz prendida para no necesitar encender la luz del pasillo. Solo al cabo de varios días me di cuenta de lo que estaba haciendo y me detuve a pensarlo. Yo, que según mi hijo no me asustaba de nada, estaba reorganizando mis rutas dentro de mi propio apartamento para evitar pasar frente a un espejo de noche. La siguiente vez que algo ocurrió fue un martes. Tomás estaba en el apartamento, en su habitación estudiando. Yo estaba en la sala preparando material para el día siguiente. Eran las 9 de la noche, aproximadamente. Escuché a Tomás salir de su habitación y caminar por el pasillo hacia la cocina. Y luego escuché que se detenía. Y no continuaba. Esperé. Pasaron tal vez 2 minutos de silencio. Me levanté y fui al pasillo. Tomás estaba de pie frente al espejo, mirándolo con una expresión que no supe interpretar bien a la primera. No era miedo exactamente. Era más parecido a la concentración intensa de alguien que intenta resolver algo. Tomás, lo llamé. Él giró hacia mí con una rapidez que indicaba que no me había escuchado llegar. ¿Qué pasó?, pregunté. Él miró el espejo de nuevo, luego me miró a mí. Nada, dijo. Ya nada. ¿Qué fue lo que viste? Una pausa corta. Por un momento parecía que había alguien más en el reflejo. Me quedé helada, pero mantuve la expresión tranquila que los años de maestra me han dado. ¿Como alguien más? Como una silueta, detrás de mí. Pero cuando me volteé, no había nada. Y cuando miré el espejo de nuevo, tampoco estaba. Tomás me miraba con esa evaluación directa que tienen los adolescentes cuando quieren saber si sus padres van a tomarse algo en serio o lo van a desestimar. ¿Tú has visto algo raro en ese espejo?, me preguntó. No mentí, pero tampoco le dije todo. He notado cosas que no sé explicar, dije. Mañana hablamos con calma. Esa noche no dormí bien. No porque tuviera miedo exactamente, sino porque algo había cambiado. Ya no era solo yo. Tomás había visto algo también. Y eso movía todo lo que yo había logrado construir como explicación racional de los días anteriores. A la mañana siguiente le dije a Tomás que iba a sacar el espejo del pasillo. Él no objetó. Me ayudó a descolgarlo y lo pusimos en el cuarto de bodega, recostado contra la pared, tapado con una sábana vieja. En el momento en que lo saqué del pasillo, algo en la atmósfera del apartamento cambió. No dramáticamente, pero sí notablemente. El pasillo se sentía más liviano, más corriente, más como un pasillo normal en un apartamento normal. Eso debería haber sido el final. Guardo el espejo, el problema desaparece, la vida continúa. Pero no fue el final. Esa misma noche, pasada la medianoche, me desperté, sin razón aparente, igual que había ocurrido en la casa de campo con el frío aquella noche. Simplemente abrí los ojos y estaba completamente despierta. La habitación estaba en silencio. La luz de la calle entraba por la cortina y dibujaba una franja pálida en el piso. Y había algo en el rincón, no lo vi con claridad. La habitación estaba oscura y el rincón más todavía. Pero había una densidad ahí que no correspondía, una concentración de sombra ligeramente diferente a la del resto de la oscuridad, con una forma que sugería la verticalidad de algo que está de pie. No me moví, no grité. Creo que el cerebro, cuando se enfrenta a algo que genuinamente no puede procesar, a veces simplemente se paraliza como mecanismo de protección. La forma, o lo que fuera que era, permaneció inmóvil durante lo que debieron ser 2 o 3 minutos. Y luego, de manera muy gradual, como niebla que se disuelve cuando sube la temperatura, se deshizo. No desapareció de golpe. Se fue haciendo menos densa hasta que el rincón volvió a ser simplemente oscuridad normal. Me quedé acostada, rígida, con el corazón golpeando, hasta que empezó a amanecer.
Cuando tuve suficiente luz para convencerme de que no había nada en el rincón, me levanté. Fui directamente al cuarto de bodega. La sábana con la que habíamos tapado el espejo estaba en el piso. El espejo estaba descubierto, con la cara reflectante hacia afuera. No había nadie más en el apartamento. Tomás estaba esa semana con su papá. Yo había dormido con la puerta de mi habitación cerrada. Nadie había entrado. Nadie había descubierto ese espejo. Salí de la bodega, cerré la puerta con llave y me quedé parada en el pasillo durante un rato largo, procesando lo que acababa de ver y lo que había visto en el rincón de mi habitación. Luego hice algo que nunca en mi vida había hecho. Fui a tocar la puerta de la vecina. Doña Consuelo vivía en el apartamento de al lado desde antes de que yo me mudara. Era una mujer de casi 80 años, menuda, de pelo blanco y ojos muy vivos, que había pasado su vida en ese edificio y conocía sus paredes mejor que nadie. No éramos amigas exactamente, pero teníamos esa familiaridad de vecinos de muchos años. Nos saludábamos en el elevador, intercambiábamos productos de cocina cuando a una le faltaba algo, nos avisábamos si había algún problema en el edificio. Eran las 6:30 de la mañana, temprano para tocarle la puerta a alguien. Pero toqué. Doña Consuelo abrió con una expresión que no era de molestia, sino de alerta, como si hubiera estado esperando que alguien llamara. «Isabel», dijo. «Pasa». Le conté todo. No de manera ordenada, sino como salen las cosas cuando uno lleva horas sin dormir y está nervioso. En fragmentos, saltando del principio al final y de vuelta, mezclando detalles. Doña Consuelo me escuchó sin interrumpir, con una taza de té entre las manos, mirándome con esos ojos vivos que no perdían ningún detalle. Cuando terminé, estuvo en silencio un momento. «¿Lo compraste en el mercado de Álvaro Obregón?», preguntó. Me sorprendió la especificidad. «Sí. Al fondo, en el puesto de don Gerardo». «Creo que sí». Doña Consuelo dejó la taza sobre la mesa con un gesto de alguien que acaba de confirmar algo que ya sospechaba. «Ese espejo lleva años circulando», dijo. «Lo he visto aparecer y desaparecer en ese mercado. Cada tanto alguien lo compra, y cada tanto alguien lo devuelve o lo tira. Una vez, una familia lo dejó en la calle, en la colonia de acá arriba. Duró una semana antes de que alguien más lo recogiera. Le pregunté qué sabía de él. Lo que sé es lo que me contó mi mamá, que lo vio cuando ella era joven. Dice que ese espejo tuvo un dueño hace mucho tiempo que hizo cosas con él que no debía hacer. Que lo usó como puerta». «¿Puerta hacia qué?». Doña Consuelo me miró directamente. «Hacia lo que sea que está al otro lado. No sé la historia completa, pero sí sé que lo que entra por esa puerta no se va solo». Le pregunté qué había que hacer. Me dijo que no bastaba con guardarlo ni con taparlo, que eso ya lo había intentado más de una persona, que había una forma de cerrarlo, pero que implicaba devolverlo al lugar correcto. «¿Cuál es el lugar correcto?». «Hay una señora en Tepito que sabe de estas cosas. Mi mamá la conoció. Yo no la he necesitado nunca, pero tengo el contacto de alguien que sí fue con ella». Doña Consuelo me dio un número de teléfono escrito en un papelito que sacó de un cajón, como si lo hubiera tenido guardado para el momento en que alguien lo necesitara. Llamé esa misma mañana. La señora se llamaba Remedios y tenía una voz tranquila y directa que no sonaba a charlatanería ni a drama. Le expliqué la situación en términos generales. Me dijo que podía verme esa tarde. Fui a su casa con el espejo envuelto en la sábana, cargándolo en el taxi con la cara reflectante hacia adentro, como me había indicado doña Consuelo. La casa de Remedios era en una calle tranquila, una vecindad antigua con un patio interior lleno de plantas. Ella me esperaba en la puerta. Era una mujer de unos 60 años, de pelo corto y manos firmes, que no vestía nada especial ni tenía en su casa nada que la hiciera ver diferente de cualquier vecina de barrio, salvo por unos estantes en la sala llenos de veladoras de distintos colores y varios objetos que yo no sabía nombrar. Examinó el espejo con el cuidado meticuloso de alguien que sabe exactamente qué está buscando. Lo giró, revisó el marco, pasó los dedos por la talla de madera. Luego lo apoyó contra la pared, con la cara reflectante hacia la pared, y se volvió hacia mí. «¿Vio algo en el rincón de su cuarto?», preguntó. «Sí». «¿Esta fue la primera noche que lo guardó?». «Sí». «Normal», dijo, con una tranquilidad que me resultó a la vez desconcertante y reconfortante. «Cuando se interrumpe el acceso al espejo, lo que usa el espejo como entrada busca otro punto. El cuarto donde duerme usted es el punto de mayor energía del apartamento porque es donde pasa más horas.
Le pregunté si había peligro real. Remedios consideró la pregunta con seriedad. Peligro inmediato no. Lo que hay en ese espejo no es algo que busque hacer daño de manera directa. Es más como algo que existe en otro plano y que encontró una hendidura por donde mirar hacia este. El problema es que cuando algo de ese tipo establece presencia, con el tiempo se hace más permanente, más difícil de mover. ¿Cuánto tiempo lleva establecido? Desde mucho antes de que usted lo comprara. Pero cada nuevo hogar donde llega el espejo le da energía fresca. Usted y su hijo se la dieron. Me explicó el proceso. Era más concreto y menos dramático de lo que yo habría imaginado. Implicaba una limpieza del espejo con ciertos elementos que ella prepararía, un sellado del marco para cerrar lo que estaba abierto y finalmente la disposición del espejo en un lugar específico donde no pudiera ser recogido y llevado a otro hogar. ¿No se puede simplemente destruirlo?, pregunté. Se puede, pero romper un objeto que funciona como este sin el proceso correcto a veces dispersa la presencia en lugar de contenerla. Mejor cerrarlo primero. Estuve en casa de Remedios casi 2 horas. No voy a detallar cada paso de lo que hizo porque, honestamente, hay partes que no entendí completamente y no quiero describirlas mal. Lo que sí puedo decir es que el proceso fue tranquilo, metódico, sin aspavientos. Remedios trabajó con una concentración silenciosa, como alguien que hace un trabajo técnico que conoce bien. Al finalizar, el espejo tenía el marco sellado con algo que ella aplicó en las juntas de la madera. Algo oscuro y denso que olía a resina y a algo que no supe identificar. Me dijo que lo llevara al mercado donde lo había comprado y se lo devolviera a don Gerardo, el vendedor, y que le dijera exactamente lo que ella me diría. Fui al mercado al día siguiente, sábado por la mañana. Don Gerardo estaba en su puesto. Cuando me vio llegar con el espejo envuelto, su expresión fue de alguien que ve algo que ya esperaba ver. «Lo trae de vuelta», dijo. No era pregunta. Sí. Remedios me mandó a decirle que ya está cerrado y que no puede volver a venderse. Don Gerardo miró el espejo un momento. Luego asintió. No era mi intención venderlo, dijo. Me lo dejaron y no supe qué hacer con él. Supuse que si alguien lo compraba era porque era suyo. ¿Qué van a hacer con él ahora? Lo que debía hacer desde el principio, dijo. Llamarle a Remedios. Lo dejé en su puesto y me fui. Esa noche, en el apartamento sin el espejo, el pasillo se sentía diferente de una manera que no sé describir exactamente. Más neutro, más ordinario, más completamente mío. Dormí de un tirón esa noche, sin despertar, sin sombras en los rincones. Cuando Tomás volvió el domingo y vio que el espejo no estaba, no preguntó qué había pasado. Solo recorrió el pasillo con la mirada, y luego me miró a mí, y asintió con la expresión de alguien que entiende sin necesitar los detalles. Eso fue hace 5 meses. No ha vuelto a pasar nada. El pasillo es solo un pasillo. El cuarto de bodega ya no me genera ninguna incomodidad cuando entro. Tomás ha vuelto a ser el adolescente que no cree en nada sobrenatural, o al menos eso pretende. Yo sigo siendo maestra. Sigo siendo la persona de los nervios de acero. Pero ahora, cuando paso por los mercados de antigüedades, que sigo visitando porque me siguen gustando, le presto más atención a los espejos. No de manera obsesiva, solo con la conciencia nueva de que los objetos tienen historias y que algunas de esas historias continúan, silenciosas, dentro de sus superficies, esperando que alguien les abra la puerta de un hogar nuevo. No compro espejos de antigüedad. Eso sí cambió. Eso es todo lo que Isabel quiso compartir. Me escribió al final de su mensaje que sigue yendo al mercado de antigüedades casi todos los sábados, que el placer de caminar entre cosas viejas no desapareció, solo se volvió más cuidadoso. Me parece una conclusión honesta. Hay cosas que nos cambian sin rompernos, que simplemente ajustan la manera en que miramos el mundo. Si alguna vez compraste algo en un mercado de segunda mano y sentiste que traías algo más que el objeto, cuéntamelo en los comentarios. Esas historias siempre me llaman la atención. Descansa bien esta noche. Nos escuchamos pronto. Lo que voy a contarles ahora me lo envió Andrés, un médico retirado que pasó más de 20 años trabajando en pueblos del interior antes de jubilarse en uno de ellos. Me escribió con esa precisión que tienen los médicos para describir lo que observan,
sin adornos, sin drama, solo los hechos en orden. Y aún así, lo que describe no tiene ninguna explicación médica que él mismo pueda sostener. Si estás suscrito al canal, ya sabes que este tipo de testimonios son los que más me interesan. Personas racionales enfrentando algo que la razón no alcanza a cubrir. Y si todavía no estás suscrito, esta historia es un buen motivo para hacerlo. Esto es lo que Andrés vivió durante el invierno que pasó solo en las montañas. Soy médico. Lo fui durante 31 años. Y digo lo fui porque hace 3 años me jubilé, y desde entonces intento convencerme de que ya no defino mi identidad por eso. No siempre lo logro. Menciono lo del médico porque importa para entender cómo proceso las cosas. 31 años de medicina rural te enseñan a observar con cuidado, a no concluir antes de tener suficiente información, a distinguir entre lo que ves y lo que interpretas. Es un entrenamiento que se vuelve automático, que entra en los reflejos. Cuando algo pasa, mi primer movimiento no es el miedo ni la explicación sobrenatural, es la observación sistemática. Lo que me pasó en Páramo Grande resistió todos mis intentos de observación sistemática. Me mudé a Páramo Grande cuando me jubilé, en parte porque había pasado 15 de mis 31 años trabajando en ese municipio, y el lugar se me había metido adentro, y en parte porque después de décadas en la consulta quería silencio. Páramo Grande es un pueblo de montaña, a más de 2000 metros de altura, con niebla la mayor parte del año, y un frío que no es agresivo sino persistente, del tipo que se instala en los huesos sin que uno se dé cuenta. Unas 300 personas, una posta médica donde yo había trabajado, y donde ahora trabajaba una doctora joven que no necesitaba de mis consejos aunque a veces los pedía por cortesía. Me instalé en una casa al borde del pueblo, con vista a los cerros y un jardín que en primavera tenía flores que no había plantado yo, sino la persona que vivió ahí antes, y que volvían solas cada año con esa obstinación silenciosa de las plantas que llevan mucho tiempo en un lugar. Los primeros meses fueron exactamente lo que quería: tranquilidad, lecturas, caminatas por los cerros, conversaciones lentas con la gente del pueblo, a quienes conocía de años, nada extraordinario, el tipo de vida que uno imagina cuando dice que quiere descansar y que normalmente resulta más difícil de sostener de lo que parece, pero que en mi caso, quizás porque estaba genuinamente agotado, resultó perfecta. Conocía a doña Petra desde mis años de médico en el pueblo. Era una mujer de edad indefinible, de esas personas que parecen haber tenido siempre 70 años, y que probablemente seguirán pareciéndolo durante mucho tiempo más. Vivía sola en una casa cerca del cementerio, cultivaba un huerto con una variedad de plantas que yo, con mis conocimientos básicos de botánica médica, nunca había logrado identificar del todo, y tenía una reputación en el pueblo que era difícil de categorizar. No exactamente curandera, no exactamente bruja, sino algo en el espacio entre ambas cosas que la gente del pueblo nombraba simplemente como que doña Petra sabe. ¿Sabe qué? Exactamente. Era algo que nadie terminaba de explicar. Pero cuando alguien tenía un problema que la medicina no resolvía, o un miedo que no se podía nombrar, o una situación que escapaba a los marcos habituales, iban a ver a doña Petra. Yo la saludaba cuando la encontraba. Teníamos la relación cordial de dos personas que se respetan sin necesitar de más. Ella nunca me había pedido nada y yo nunca le había preguntado nada. Eso cambió en el segundo invierno después de mi jubilación. Empezó con el perro. Tenía un perro desde hacía un año, un animal grande y tranquilo, color café oscuro, que había aparecido en mi puerta una mañana sin dueño visible, y que se había quedado con la misma naturalidad con que las cosas que están destinadas a quedarse simplemente se quedan. Lo llamé Médano porque tenía el color de la arena de ciertos ríos del norte donde había trabajado de joven. Médano era un perro de temperamento estable, no ladraba sin razón, no se asustaba con el viento ni con los ruidos de la montaña, dormía en el porche con esa serenidad de los animales que se sienten completamente seguros en su territorio. A principios de julio, con el invierno ya instalado en la montaña, Médano empezó a comportarse diferente. Al principio era sutil, ciertos momentos en que se quedaba paralizado mirando hacia el cerro norte, el que quedaba detrás de la casa, con las orejas levantadas y el cuerpo tenso. No ladraba, solo miraba.
y cuando yo me acercaba a ver qué había llamado su atención, no veía nada. El cerro cubierto de vegetación baja y niebla, como siempre. Después empezó a no querer salir de noche. Médano era un perro que disfrutaba las noches frías, que rondaba el jardín hasta tarde y que volvía a dormir en el porche cuando terminaba su ronda. En julio dejó de hacerlo. Al caer la tarde empezaba a moverse inquieto, mirando hacia la puerta, y en cuanto yo la abría para dejarlo salir, se quedaba en el umbral mirando hacia afuera pero sin dar el paso. Si yo salía primero, él me seguía pegado al talón, sin alejarse más de 2 metros, con esa tensión corporal de los animales en alerta máxima. Lo observé durante varios días antes de darle importancia. Buscaba explicaciones. ¿Algún animal nuevo en los cerros? ¿Algún olor que yo no detectaba? ¿Algún cambio en el entorno que Médano percibía antes que yo? No encontré ninguna explicación satisfactoria. La primera semana de agosto fue cuando lo vi por primera vez. Era cerca de las 11 de la noche. Yo había salido al jardín a verificar que la manguera del agua estuviera bien cerrada, algo que hacía por costumbre porque las heladas de la madrugada podían dañar las tuberías. Médano me seguía a un paso, pegado, con esa tensión nueva que había adoptado en las semanas anteriores. Miré hacia el cerro norte desde el fondo del jardín, como había hecho docenas de veces, y en el borde del cerro, donde el terreno cultivado terminaba y empezaba la vegetación silvestre, había una figura, una persona, o lo que parecía una persona, una silueta oscura, de pie, completamente inmóvil. La niebla de la noche hacía los bordes difusos, pero la forma era inconfundiblemente vertical, inconfundiblemente humana en su proporción. Me quedé quieto, mirando. Médano empezó a temblar. No un temblor de frío, sino el temblor muscular de un animal con miedo genuino, ese tipo de respuesta involuntaria que los animales no pueden controlar aunque quieran. La figura en el borde del cerro no se movió. Yo esperé 1 minuto, quizás 2, contando, observando, buscando cualquier movimiento, cualquier señal de que era una persona real que tenía alguna razón comprensible para estar parada ahí a las 11 de la noche en el frío de agosto. Nada. Tomé a Médano por el collar y entré a la casa. A la mañana siguiente subí al cerro norte hasta el punto donde había visto la figura. Busqué huellas en el suelo húmedo. No encontré ninguna. El suelo en ese punto estaba intacto, con la hierba aplastada solo por el peso habitual de la humedad y el viento, sin ninguna impresión que indicara que alguien había estado parado ahí. Volví a la casa sin conclusión. Lo siguiente tardó 1 semana en ocurrir, lo suficiente para que yo empezara a pensar que había sido un juego de niebla y sombra, una ilusión óptica de las que produce el cerebro cansado en condiciones de visibilidad reducida. Fue el sonido lo que cambió eso. La segunda semana de agosto, 3 noches seguidas, me desperté a las 2 y algo de la madrugada con la misma sensación, que había un sonido afuera que había interrumpido mi sueño. No siempre recordaba el sonido exactamente al despertar, solo la sensación de que había sido real, y que mi cerebro lo había procesado incluso antes de que yo estuviera completamente consciente. La tercera noche me quedé despierto esperando, y llegó. Era un sonido difícil de describir con precisión, algo entre un silbido y una vocalización, con una frecuencia baja que parecía venir de afuera, pero que resonaba de una manera que hacía difícil ubicar su origen exacto. No era el viento, que en esa montaña conocía bien después de 2 años, y no era ningún animal que yo pudiera identificar entre los que habitaban los cerros circundantes. Duró quizás 3 minutos. Luego se detuvo. Médano, que dormía en el cuarto conmigo esas semanas porque había dejado de aceptar el porche, estaba despierto y paralizado, mirando hacia la ventana. A la mañana siguiente fui a ver a doña Petra. La encontré en su huerto, con las manos en la tierra, cosechando algo que no reconocí. Cuando me vio llegar no se sorprendió, como si hubiera esperado esa visita. Me ofreció té, lo preparó con unas hojas que sacó de un frasco sin etiqueta, y nos sentamos en la mesa pequeña de su cocina. Le conté todo, el comportamiento de Médano, la figura en el cerro, el sonido en las madrugadas. Doña Petra escuchó sin interrumpir, con las manos envueltas en la taza, mirándome con esa atención particular
de quien escucha no solo las palabras, sino lo que está detrás de ellas. Cuando terminé, guardó silencio un momento. Luego preguntó: ¿Ha visto a alguna persona nueva rondando el pueblo en las últimas semanas? Pensé. Páramo Grande era un pueblo donde las caras nuevas se notaban. Hay una mujer, dije. Llegó hace un mes aproximadamente. Vive en la casa de los Gutiérrez, que está desocupada desde que ellos se fueron a la ciudad. No sé cómo se llama. Doña Petra asintió despacio. ¿La ha visto de cerca? Solo de lejos, en la calle principal. Hice una pausa. Es mayor, cabello largo, siempre va sola. Doña Petra se quedó callada durante un momento que se sentía largo. ¿Ha notado algo en sus animales cuando ella pasa cerca?, preguntó. Pensé en Médano, en las semanas de comportamiento alterado. El perro, dije. Doña Petra asintió. Los animales saben antes que las personas, dijo. Y luego, eligiendo las palabras con cuidado, hay personas que tienen el don de cambiarse, de salir de noche de una manera y de otra manera. Hizo una pausa. En este pueblo, en los cerros de aquí, eso se ha sabido siempre. Hay un nombre para eso, pero no importa el nombre. Lo que importa es que se sabe cuándo anda uno cerca. ¿Un nahual?, dije, porque el término existía en mi vocabulario, aunque nunca lo había tomado en un sentido literal. Doña Petra me miró con una expresión que era difícil de leer. Algo así, dijo. Aunque esa palabra viene de otra tradición y no es exactamente lo mismo. Lo que hay aquí es más antiguo que ese nombre. ¿Qué quiere de mí?, pregunté, porque algo en todo lo que doña Petra no estaba diciendo apuntaba hacia eso. Ella bajó la vista a su taza. Usted fue médico aquí mucho tiempo, dijo. Conoció a mucha gente. Sabe cosas de muchas familias del pueblo. Una pausa. Hay quienes buscan ese tipo de conocimiento. Que alguien sepa los secretos de muchas personas es algo que tiene valor para ciertos propósitos. No respondí de inmediato. Procesé eso con la parte de mi cerebro que lleva décadas siendo sistemático. ¿Qué tipo de propósitos? No quiero especular, dijo doña Petra, pero hay maneras de obtener ese conocimiento que no son conversación. El té se había enfriado en mi taza sin que yo lo hubiera tocado. ¿Qué hago?, pregunté. Doña Petra se levantó, fue hasta una repisa alta y trajo un atado de hierbas secas atadas con hilo negro y una pequeña bolsa de tela que pesaba más de lo que su tamaño sugería. Las hierbas se queman adentro de la casa, en cada cuarto, antes de dormir. Me las entregó. La bolsa se pone debajo de la almohada, no la abra. ¿Qué hay adentro? Cosas que usted no reconocería aunque las viera. Doña Petra me miró directamente. ¿Confía en mí, doctor? Era la primera vez que me llamaba doctor en todos los años que nos conocíamos. Sí, dije. Entonces no la abra. Seguí sus instrucciones esa noche. Quemé las hierbas en cada cuarto, con el olor amargo y terroso llenando la casa, y puse la bolsa bajo la almohada. Me sentí, como me había sentido antes en situaciones similares, entre la incomodidad racional de un hombre de ciencia siguiendo instrucciones que no podía verificar, y algo más profundo, más antiguo que la formación médica, que reconocía la seriedad de lo que estaba haciendo. Esa noche no hubo sonido en la madrugada. La siguiente tampoco. La tercera noche sí. Pero esta vez fue diferente. El sonido empezó igual, esa vocalización baja y difícil de ubicar, pero duró menos. Y tenía una cualidad diferente, como si viniera de más lejos, o como si algo impidiera que llegara completo. Se detuvo antes de los 2 minutos, abruptamente, como cuando se corta algo a mitad. Médano seguía despierto y tenso, pero ya no temblaba. Al día siguiente bajé al pueblo temprano, y me crucé en la calle principal con la mujer que doña Petra y yo habíamos mencionado. Era la primera vez que la veía de cerca. Era mayor, como yo había dicho, con el cabello completamente blanco, liso y largo hasta los hombros. Caminaba despacio, con una bolsa de mercado, y cuando pasé a su lado levantó la vista y me miró. Tenía unos ojos de un color marrón muy claro, casi amarillo, que en la luz de la mañana brillaban de una manera que no era exactamente normal, pero que tampoco era inequívocamente anormal, solo llamativa. Me miró durante el segundo que duró el cruce de nuestros pasos, y en ese segundo yo vi algo que no supe cómo procesar.
No hostilidad, no amenaza, sino reconocimiento, como si supiera exactamente quién era yo y qué había hecho esas últimas noches, y estuviera evaluando qué significaba eso. Pasé de largo, no me detuve. Esa tarde volví a ver a doña Petra y le conté el encuentro. Ella me escuchó y luego dijo, ya sabe que tiene protección. Una pausa. Las personas como ella no insisten cuando saben que hay alguien que entiende lo que está pasando. Buscan lugares donde nadie lo sepa. ¿Se irá del pueblo?, pregunté. Probablemente. Doña Petra me miró. Pero doctor, una cosa más. Se levantó y fue hasta un cajón de la cocina, sacó algo y me lo trajo. Era una hoja de papel doblada. Esto es por si vuelve a ver algo en el Cerro Norte, por si vuelve el sonido. Me la dio. Son palabras que se dicen en voz alta, mirando hacia donde viene el sonido. No hace falta que las entienda, solo que las diga. Tomé el papel, lo abrí. Había unas líneas escritas en una mezcla de español y algo más que no reconocí, en una letra que no era la de doña Petra, sino más antigua, como si hubiera copiado algo de otro documento. ¿Cuánto tiempo llevan estas palabras en su familia?, pregunté, porque algo en esa letra me dijo que tenían historia. Doña Petra sonrió levemente, la primera vez que la veía sonreír en toda esa conversación. Más de lo que me conviene contar, dijo. Guardé el papel. La mujer del cabello blanco dejó la casa de los Gutiérrez 10 días después de nuestro encuentro en la calle. Simplemente se fue, sin avisar a nadie, dejando la casa exactamente como la había encontrado. El único rastro de su estancia era un olor persistente en uno de los cuartos que el dueño de la casa, cuando volvió a revisarla, describió como a tierra quemada y algo más que no supo nombrar. Los sonidos nocturnos cesaron completamente. Médano recuperó su temperamento habitual en menos de una semana. Volvió al porche, volvió a sus rondas nocturnas, volvió a esa serenidad estable que había tenido antes de julio. Yo seguí quemando las hierbas que doña Petra me había dado, una vez a la semana, hasta que se acabaron. La bolsa de tela sigue debajo de mi almohada. No la he abierto. Soy médico. Paso 31 años mirando el cuerpo humano con la convicción de que todo tiene una explicación si uno busca con suficiente cuidado, y lo creo todavía, en el sentido más amplio. Pero hay un espacio entre lo que la ciencia puede verificar hoy y lo que existe en el mundo, y ese espacio no es pequeño. Lo que pasó en Páramo Grande ese invierno vivía en ese espacio. No tengo diagnóstico para eso, y por primera vez en 31 años, la ausencia de diagnóstico no me incomoda. Mi hijo Tomás me vino a visitar en septiembre, cuando el invierno ya cedía. Es médico también, como yo, y pasamos una tarde larga tomando café y hablando de trabajo, de su vida en la ciudad, de los cambios en el sistema de salud. En algún momento me preguntó cómo iba la vida en el pueblo. Le dije que bien, que tranquila. No le conté nada de lo que había pasado. Hay cosas que necesitan el contexto correcto para ser escuchadas, y mi hijo todavía no ha llegado a ese punto de su vida en que ciertos contextos se abren solos. Quizás llegue, quizás no. Lo que sí sé es que cuando Tomás se fue y yo me quedé solo en la casa con Médano dormido en el porche y la noche de la montaña afuera, me senté en el jardín y miré el Cerro Norte durante un buen rato. Estaba quieto, oscuro, la niebla moviéndose despacio sobre la vegetación, nada. Y sin embargo, antes de entrar, saqué el papel de doña Petra del bolsillo donde lo llevo desde aquella tarde, y lo leí en voz baja una vez, mirando hacia el cerro, por las dudas. Las palabras que no entiendo, pero que digo igual, porque hay cosas que el entrenamiento médico no cubre, y que es mejor manejar con el tipo de conocimiento que lleva más tiempo en el mundo. Eso es todo lo que tengo para decir. Así termina el relato de Andrés. Me escribió que todavía vive en Páramo Grande, que Médano sigue bien, y que doña Petra y él se toman un té de vez en cuando sin hablar mucho de aquello. Dice que eso es suficiente. Me parece que lo que más pesa de esta historia no es la amenaza en sí, sino lo que le exigió a un hombre acostumbrado a explicar todo, aceptar que hay conocimientos más viejos que los suyos, y confiar en ellos. Si esta historia te resonó de alguna manera, me gustaría leerlo en los comentarios, y si tienes algo guardado que nadie ha escuchado todavía, ya sabes dónde encontrarme. Que pases buena noche, nos escuchamos en la próxima.
Un seguidor del canal que trabaja en el campo me envió esta historia hace algunas semanas. Si tú también has vivido algo inexplicable en zonas rurales o en el trabajo, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Lo que vas a escuchar ahora es el testimonio de Javier, un hombre que trabajó como capataz en una finca cafetalera de Colombia, y lo que descubrió viviendo entre las montañas. Prepárate, porque esta historia desafía todo lo que creemos saber sobre lo que habita en lugares remotos. Mi nombre es Javier Morales y llevo 10 años sin poder dormir con las luces apagadas. Sé que suena ridículo viniendo de un hombre de 42 años, pero después de lo que viví en la finca El Silencio, no puedo evitarlo. Cada vez que la oscuridad me rodea, escucho sus risas. Esas malditas risas que nunca debí escuchar. Todo comenzó en marzo de 2016. Acababa de perder mi trabajo como supervisor en una constructora de Medellín debido a recortes de personal. Con una esposa y 2 hijos que alimentar, no podía darme el lujo de estar desempleado por mucho tiempo. Así que cuando mi primo Hernando me llamó para ofrecerme trabajo como capataz en una finca cafetalera que administraba en las montañas de Antioquia, acepté sin pensarlo 2 veces. La finca El Silencio estaba ubicada en una zona remota, a unas 4 horas de la ciudad más cercana por caminos de tierra. Era una propiedad enorme, más de 200 hectáreas de cafetales, con una casa principal donde vivía el dueño cuando visitaba, varias cabañas para los trabajadores y bodegas para el procesamiento del café. El lugar era hermoso, montañas verdes hasta donde alcanzaba la vista, niebla matutina que hacía que todo pareciera mágico, y el sonido constante de los pájaros y el agua de los arroyos cercanos. Mi trabajo consistía en supervisar a los 20 trabajadores que vivían en la finca, asegurarme de que la cosecha se hiciera correctamente, coordinar el procesamiento del café y mantener todo funcionando sin problemas. El salario era bueno, incluía vivienda y comida, y podía enviar dinero suficiente a mi familia que se había quedado en Medellín. El plan era trabajar ahí por 1 año, ahorrar lo máximo posible y luego buscar algo mejor en la ciudad. Los primeros días fueron de adaptación. Los trabajadores eran en su mayoría hombres mayores que llevaban años en la finca, gente callada y trabajadora. Había un ambiente extraño entre ellos, una tensión que no pude identificar al principio. Hablaban poco, evitaban hacer ruido innecesario y cada tarde, antes de que oscureciera, todos se encerraban en sus cabañas sin excepción. Es por seguridad, me explicó don Alfonso, el trabajador más antiguo, un hombre de casi 70 años con la piel curtida por el sol. Las montañas son peligrosas de noche. Animales salvajes, ya sabe. Tenía sentido. Estábamos en medio de la nada, rodeados de selva. Pero había algo en la forma en que lo dijo, en cómo sus ojos evitaban los míos, que me hizo sentir que no me estaba contando toda la verdad. La primera semana transcurrió sin incidentes. Me acostumbré a la rutina. Despertar antes del amanecer, supervisar el trabajo en los cafetales, revisar el procesamiento, hacer los reportes para el dueño. Las noches las pasaba en mi cabaña, que era más grande que las de los trabajadores porque incluía una pequeña oficina. Leía, escuchaba la radio cuando había señal, y me dormía temprano porque los días eran agotadores. Fue en mi 8ª noche que escuché el primer ruido extraño. Eran alrededor de las 11 de la noche. Estaba medio dormido cuando un sonido me despertó. Era como si alguien estuviera corriendo sobre el techo de zinc de mi cabaña. Pasos rápidos, ligeros, de izquierda a derecha y luego de vuelta. Mi primer pensamiento fue que era un animal, quizás un mapache o una zarigüeya. Me levanté y salí con mi linterna. Iluminé el techo, pero no había nada. El sonido se detuvo en el momento en que abrí la puerta. Revisé los alrededores de la cabaña, pero todo estaba en silencio. Demasiado silencio, ahora que lo pienso. Ni siquiera los grillos hacían ruido. Volví a acostarme, convenciéndome de que había sido mi imaginación o tal vez un animal que había huido al escucharme. Pero apenas cerré los ojos, el sonido volvió. Esta vez era más fuerte, más insistente, y venía acompañado de algo más. Risas. Risas agudas, infantiles, como de niños jugando. Pero no había niños en la finca. Salí de nuevo, esta vez más rápido. Las risas se detuvieron abruptamente. Caminé alrededor de la cabaña, iluminando cada rincón con mi linterna, pero no encontré nada. El resto de las cabañas estaban a oscuras y en silencio. Todo el mundo dormía, o al menos eso parecía.
A la mañana siguiente, le mencioné el incidente a don Alfonso mientras supervisábamos la cosecha. Ah, dijo sin mirarme. ¿Los escuchó? ¿A quién escuché?, pregunté. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Los duendes, dijo finalmente, con la voz apenas audible. Ellos viven en las montañas. Han estado aquí desde antes de que se construyera la finca. A veces bajan por las noches a jugar. Me reí, pensando que estaba bromeando. Pero don Alfonso no sonrió. No se ría, don Javier, dijo seriamente. Esto no es broma. Los duendes son reales y son peligrosos. Mientras no los moleste, solo jugarán en los techos y harán ruidos. Pero si los ofende, si los confronta, las cosas pueden ponerse muy feas. ¿Duendes?, repetí, todavía incrédulo. Don Alfonso, con todo respeto, esos son supersticiones. Probablemente fue un animal. El viejo me miró con una mezcla de lástima y preocupación. Usted es de la ciudad, dijo. No entiende cómo funcionan las cosas aquí, pero aprenderá. Todos aprendemos eventualmente. Solo le pido que cuando vuelva a escucharlos, no salga, no los busque, no intente verlos. Quédese en su cabaña con la luz apagada y espere a que se vayan. ¿Por qué con la luz apagada?, pregunté. Porque la luz los atrae, les gusta la luz. Y si la ven, se acercarán. Y usted no quiere que se acerquen, don Javier. Créame que no quiere. Esa noche seguí su consejo a medias. Cuando los ruidos en el techo comenzaron de nuevo alrededor de las 11, apagué las luces, pero me quedé despierto, escuchando. Los pasos eran más claros ahora que prestaba atención. No eran como los de un animal. Eran coordinados, rítmicos, como si algo pequeño y bípedo corriera de un lado a otro. Las risas empezaron de nuevo. Esta vez pude distinguir que no era una sola voz, sino varias. Sonaban alegres, juguetonas, como niños en un parque. Pero había algo en esas risas que me ponía los pelos de punta. Algo que no era del todo humano. El tono era ligeramente equivocado, la cadencia demasiado rápida. Resistí el impulso de salir a investigar. En su lugar, me quedé en mi cama, con las sábanas hasta el cuello como un niño asustado, esperando a que pararan. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, los sonidos cesaron tan abruptamente como habían comenzado. Los siguientes días pasaron en una rutina incómoda. Cada noche, alrededor de la misma hora, los ruidos comenzaban. Pasos en el techo, risas y a veces algo más. Golpes en las paredes, rasguños en las ventanas, el sonido de cosas siendo movidas en el patio. Pero cada mañana, cuando salía a revisar, no había evidencia de nada. Ni huellas, ni objetos movidos, nada. Empecé a preguntarles a otros trabajadores sobre los duendes. La mayoría evitaba el tema, cambiando de conversación o alegando que tenían trabajo que hacer. Pero uno de los más jóvenes, un muchacho de 25 años llamado Esteban, finalmente me contó más. Mi abuelo trabajó en esta finca hace 50 años, me dijo mientras descansábamos del sol de mediodía. Él me contó que antes de que construyeran la finca, este lugar era un bosque sagrado. Los indígenas de la zona creían que era el hogar de espíritus de la naturaleza. Cuando llegaron los colonos y empezaron a talar árboles para plantar café, perturbaron algo que no debían perturbar. ¿Y los duendes?, pregunté. Los duendes son los guardianes del bosque, explicó Esteban. O al menos eso es lo que decía mi abuelo. No son espíritus malvados, pero tampoco son buenos. Son traviesos. Les gusta jugar, hacer bromas. Pero si te ganas su enojo, pueden hacer tu vida imposible. Hay historias de trabajadores que desaparecieron porque los ofendieron. Otros que enloquecieron después de verlos de frente. ¿Alguien los ha visto realmente?, pregunté. Esteban asintió lentamente. Hace unos años, antes de que usted llegara, había un capataz. Se llamaba Rodrigo. Era un hombre escéptico, como usted. No creía en nada de esto. Una noche, cansado de los ruidos, salió con un machete gritando que iba a matar a quien estuviera molestando. Lo encontramos a la mañana siguiente en medio del cafetal, acurrucado, temblando, con la mirada perdida. Nunca volvió a hablar coherentemente. Lo tuvieron que llevar a un hospital psiquiátrico en Medellín. Hasta donde sé, todavía está allí. Esa historia debería haberme asustado más, pero en cambio me hizo enojar. No iba a dejar que supersticiones rurales me intimidaran.
Era un hombre educado, racional. Los duendes no existían. Tenía que haber una explicación lógica para todo esto. Decidí que iba a descubrir la verdad. Esa noche, me preparé. Dejé mi linterna y mi teléfono con cámara listos al lado de la cama. Cuando los ruidos comenzaron, esta vez alrededor de las 10:30, encendí todas las luces de mi cabaña. Si don Alfonso tenía razón y la luz los atraía, entonces eso era exactamente lo que haría. Los atraería y los fotografiaría, demostrando que eran solo animales o, más probablemente, algunos trabajadores gastándome una broma pesada. El efecto fue inmediato. Los pasos en el techo se volvieron frenéticos, corriendo de un lado a otro con velocidad increíble. Las risas se multiplicaron, ahora sonaban emocionadas, casi eufóricas. Y luego escuché golpes en las ventanas, no fuertes, sino como pequeños puños golpeando el vidrio. Agarré mi linterna y mi teléfono y salí de la cabaña. Lo que vi me hizo detenerme en seco. Alrededor de mi cabaña, iluminados por la luz que salía de las ventanas y la puerta abierta, había figuras. Eran pequeñas, no más altas que un niño de 5 años, pero claramente no eran niños. Sus cuerpos eran delgados y desproporcionados, con brazos y piernas demasiado largos para sus torsos. Sus manos y pies eran grandes, casi grotescamente grandes en comparación con el resto de sus cuerpos, pero lo peor eran sus caras. No pude verlas con claridad porque se movían demasiado rápido, saltando, corriendo, girando, pero capté destellos, ojos grandes y brillantes que reflejaban la luz como los de un gato, bocas llenas de dientes puntiagudos estiradas en sonrisas demasiado amplias, piel de un color gris verdoso que parecía brillar tenuemente en la oscuridad. Había al menos una docena de ellos, tal vez más. Se movían con una agilidad imposible, trepando por las paredes de la cabaña, saltando del techo al suelo, corriendo en círculos alrededor de donde yo estaba parado, congelado por el shock. Sus risas llenaban el aire, ahora mucho más altas, más frenéticas. No eran risas alegres, eran risas hambrientas. Uno de ellos se detuvo frente a mí, a solo un par de metros de distancia. Era ligeramente más grande que los otros, y llevaba lo que parecía ser un sombrero hecho de hojas y ramitas. Me miró directamente a los ojos y habló. Su voz era áspera, como el sonido de ramas quebrándose, pero las palabras eran claras en español. Luz, dijo. Trajiste luz. Nos gusta la luz. ¿Juegas con nosotros? Intenté responder, pero mi voz no funcionaba. Mi garganta estaba completamente cerrada por el miedo. Mi mano que sostenía el teléfono temblaba tanto que apenas podía mantenerlo. Otro de los duendes se acercó, este más pequeño, moviéndose en 4 patas como un perro. Olisqueó el aire en mi dirección y luego habló con una voz más aguda, casi infantil. Huele a miedo. El miedo es divertido. ¿Tienes miedo, hombre grande? Más duendes se acercaron, formando un círculo a mi alrededor. Podía sentir sus ojos sobre mí, estudiándome, evaluándome. El aire se había vuelto denso, pesado, con un olor extraño como a tierra mojada mezclada con algo dulce y podrido. No debiste traer luz, dijo el duende con el sombrero de hojas, y su sonrisa se ensanchó aún más, revelando filas y filas de dientes afilados. Ahora tienes que jugar. Las reglas dicen que tienes que jugar. Finalmente encontré mi voz. No quiero jugar. Logré decir, y las palabras salieron como un susurro ronco. Las risas se detuvieron todas a la vez. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el ruido. Los duendes se quedaron completamente inmóviles, mirándome con esos ojos brillantes. No quiere jugar, repitió el duende líder, y su voz había perdido todo rastro de jugueteo. Ahora sonaba fría, peligrosa. Pero trajiste luz, las reglas son claras. Luz significa juego, juego significa... No terminó la frase. En cambio, todos los duendes se lanzaron hacia mí a la vez. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida. De vuelta a la cabaña. Podía escucharlos detrás de mí. Sus risas habían vuelto, pero ahora sonaban salvajes, depredadoras. Sentí manos pequeñas agarrándome de la ropa, tirando, intentando detenerme. Llegué a la puerta de mi cabaña y me lancé adentro, cerrándola de un portazo detrás de mí. Inmediatamente empezaron a golpear. Docenas de pequeños puños golpeando la madera, las ventanas, el techo. Sus risas se mezclaban con lo que sonaban como cantos en un idioma que no reconocí.
Apagué todas las luces, sumergiéndome en la oscuridad. Los golpes continuaron por varios minutos más, pero gradualmente fueron disminuyendo. Las risas se alejaron, haciéndose más tenues. Y finalmente, el silencio volvió. Me quedé sentado en el piso de mi cabaña, temblando, hasta que amaneció. Cuando la primera luz del día entró por las ventanas, me atreví a mirar afuera. No había evidencia de lo que había pasado. Ninguna huella, ningún daño visible. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que era real. Don Alfonso llegó temprano esa mañana. Me encontró sentado en el pórtico de mi cabaña, todavía en shock, probablemente luciendo terrible. Los vio, dijo. No era una pregunta. Asentí, incapaz de hablar todavía. Le advertí, continuó, sentándose a mi lado. Pero los de la ciudad nunca escuchan. Siempre tienen que verlo para creerlo. ¿Qué son? Finalmente pregunté. ¿Qué son realmente? Don Alfonso suspiró, mirando hacia las montañas. Son antiguos, dijo. Más antiguos que esta finca. Más antiguos que el pueblo más cercano. Probablemente más antiguos que cualquier persona viva. Estaban aquí primero. Este es su territorio. Nosotros solo somos invitados. Invitados tolerados, mientras sigamos las reglas. ¿Qué reglas? No molestarlos, no buscarlos, no confrontarlos, dejarlos jugar en los techos por las noches sin interferir. A cambio, ellos no nos hacen daño. Es un equilibrio delicado, don Javier. Un equilibrio que usted casi rompe anoche. ¿Qué pasará ahora?, pregunté, sintiendo el miedo renovarse en mi pecho. Ahora depende de ellos, respondió don Alfonso. Los vio directamente. Eso crea una conexión. Podría ser que solo lo vigilen más de cerca de ahora en adelante. O podría ser que decidan que usted es una amenaza y... Se detuvo, sin terminar la frase. Los siguientes días fueron una pesadilla. Cada noche, los duendes volvían, pero ahora eran más atrevidos. No se conformaban con correr en el techo. Golpeaban las ventanas hasta que pensé que el vidrio se rompería. Movían cosas en mi cabaña mientras yo estaba adentro, con las luces apagadas, paralizado de miedo. Escuchaba objetos cayendo, cajones abriéndose y cerrándose, mis herramientas siendo arrastradas por el piso, y sus voces, siempre sus voces, llamándome, burlándose de mí. Hombre grande tiene miedo. ¿Por qué no juegas con nosotros? Trajiste luz, rompiste el equilibrio, ahora pagas. No dormía, apenas comía. Estaba perdiendo peso rápidamente y la gente en la finca empezó a notarlo. Algunos me evitaban, como si mi mala suerte pudiera contagiarse. Otros me miraban con lástima, como si ya estuviera perdido. Llamé a mi primo Hernando. Le dije que tenía una emergencia familiar y necesitaba irme. Pero él me dijo que el dueño de la finca vendría en 2 semanas y que necesitaba que me quedara al menos hasta entonces para hacer la transición con un nuevo capataz. 2 semanas, 14 noches más. No sabía si podría soportarlo. Fue Esteban quien finalmente me ofreció una solución. Hay un hombre, me dijo en voz baja, cuando estábamos solos en la bodega. Un chamán que vive en las montañas, más allá del río. La gente dice que puede hablar con los espíritus, negociar con ellos. Tal vez pueda ayudarlo. No tenía nada que perder. Esa tarde, después del trabajo, seguí las instrucciones de Esteban y caminé durante casi 2 horas por senderos que apenas eran visibles, cruzando el río por un puente de troncos tambaleante, hasta que llegué a una pequeña casa de madera escondida entre los árboles. El chamán era un hombre anciano, mucho más viejo incluso que don Alfonso, con el rostro marcado por profundas arrugas y ojos que parecían ver más de lo que mostraban. Me invitó a entrar sin que yo dijera una palabra, como si ya supiera por qué estaba ahí. Su casa estaba llena de humo de incienso y hierbas. Las paredes estaban cubiertas de talismanes, huesos, plumas y símbolos que no reconocí. Me hizo sentar en el suelo y me sirvió un té amargo que me obligó a beber. «Los duendes te han marcado», dijo después de estudiarme en silencio durante varios minutos. «Veo su rastro en ti. Los provocaste, los desafiaste con luz. Ahora te ven como un juguete, un objeto de diversión. ¿Puedes hacer que paren?», pregunté desesperadamente. «Puedo intentar negociar», respondió. «Pero los duendes no son como los espíritus humanos. No responden a oraciones ni a amenazas. Responden a tratos. Tienes que darles algo que quieran a cambio de tu paz». «¿Qué quieren?». El chamán cerró los ojos, murmurando palabras en un idioma que no entendí.
El humo de incienso se arremolinó a su alrededor, formando patrones que parecían tener vida propia. «¿Quieren un tributo?», dijo finalmente. «Cada luna llena durante un año, debes dejarles una ofrenda en el borde del cafetal más cercano al bosque, comida dulce, especialmente miel y frutas, flores frescas, y algo brillante, algo que refleje la luz que tanto aman, joyas pequeñas, monedas, espejos pequeños. ¿Y eso hará que me dejen en paz? Si cumples fielmente durante un año, sí, considerarán la deuda pagada, pero si fallas una sola vez, si olvidas una ofrenda, volverán con venganza». Esa noche, seguí sus instrucciones al pie de la letra. Compré miel en el pueblo más cercano, recogí frutas del huerto de la finca, corté flores del jardín de la casa principal y puse varias monedas brillantes que tenía ahorradas. Lo llevé todo al borde del cafetal donde se encontraba con el bosque denso y lo dejé allí con manos temblorosas. Cuando volví a mi cabaña, esperé con el corazón en la garganta. Las 11 llegaron, la hora en que usualmente comenzaban los ruidos. Pero esa noche solo hubo silencio. Un silencio completo, casi antinatural. Ni siquiera los grillos hacían ruido. Luego, alrededor de la medianoche, escuché algo diferente. No eran risas ni pasos. Era algo como cantos. Cantos suaves, melódicos, en ese idioma extraño que el chamán había usado. Venían de la dirección donde había dejado las ofrendas. A la mañana siguiente, cuando fui a revisar, todo había desaparecido. No quedaba ni una gota de miel, ni una fruta, ni una flor. Las monedas también se habían ido. Y en el suelo, dibujado con lo que parecía ser ceniza, había un símbolo, un círculo con 3 líneas curvas saliendo de él. Le mostré el símbolo al chamán cuando volví a visitarlo. «Es su marca de aceptación», explicó. «Han aceptado tu ofrenda. Ahora debes cumplir tu parte del trato, cada luna llena, sin fallar». Durante los siguientes 2 meses que me quedé en la finca, cumplí religiosamente. Cada luna llena, preparaba mis ofrendas y las dejaba en el mismo lugar. Y cada vez, a la mañana siguiente, habían desaparecido y aparecía el mismo símbolo dibujado en ceniza. Las noches eran tranquilas. Los duendes no volvieron a molestarme. A veces, en la distancia, podía escuchar sus risas viniendo del bosque, pero nunca se acercaban a mi cabaña. El equilibrio había sido restaurado. Cuando finalmente llegó el momento de irme de la finca, le expliqué todo al nuevo capataz, un hombre de la región que, para mi alivio, ya conocía sobre los duendes y sus costumbres. Le mostré dónde dejar las ofrendas y le hice prometer que continuaría con el ritual. Volví a Medellín, a mi familia, a la civilización. Conseguí un trabajo en una oficina, una vida normal. Pero la experiencia me cambió. Ya no soy el escéptico que era. Ahora sé que hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar, que la razón no puede comprender. Y cada luna llena, sin importar dónde esté, preparo una pequeña ofrenda. Miel, frutas, algo brillante. La dejo en mi balcón por la noche y por la mañana ha desaparecido. No sé si los duendes me siguen, si la conexión que se creó aquella noche trasciende la distancia, o si simplemente estoy siendo supersticioso. Pero no me arriesgo, porque recuerdo sus caras, sus risas, sus dientes afilados. Recuerdo el terror absoluto que sentí cuando me rodearon. Y sé que hay algunas reglas que es mejor no romper, algunas tradiciones que existen por buenas razones. Los duendes son reales, son antiguos, y están esperando, siempre esperando, en los bordes de nuestro mundo, donde la luz de la civilización no alcanza. Y si alguna vez te encuentras en un lugar remoto, en las montañas o en el bosque profundo, y escuchas risas infantiles en la noche cuando sabes que no hay niños cerca, recuerda mi historia. No salgas a investigar. No enciendas luces brillantes, no los confrontes, porque una vez que te ven, una vez que cruzas esa línea invisible entre su mundo y el nuestro, nunca puedes deshacerlo completamente. Todavía duermo con las luces encendidas. Mi esposa piensa que es un capricho, una manía desarrollada durante mi tiempo en la montaña. No le he contado la verdad completa. ¿Cómo podría? ¿Cómo le explicas a alguien que has visto cosas que no deberían existir? Pero las luces me hacen sentir seguro, porque en la oscuridad a veces todavía los escucho. Sus risas, lejanas pero inconfundibles, y sé que están ahí,
justo en el borde de la luz, esperando a que olvide una ofrenda, esperando a que baje la guardia, esperando, y así concluye el testimonio de Javier. Me escribió que hasta el día de hoy mantiene su ritual de las ofrendas en cada luna llena, y que nunca ha vuelto a trabajar en zonas rurales remotas. Si alguna vez has trabajado en el campo, o has vivido cerca de bosques antiguos y has experimentado algo similar, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Estas historias nos recuerdan que hay tradiciones y creencias que no deberíamos descartar tan fácilmente. Suscríbete si quieres escuchar más testimonios como este cada semana. Descansa bien y cuídate. Un seguidor llamado Javier me contactó hace algunas semanas con una experiencia que dice cambió completamente su vida. Cuando terminé de leer su mensaje, me quedé pensando en ello durante días. Si tienes algo similar que compartir, te invito a que me lo cuentes en los comentarios o me lo envíes directamente. Ahora, permíteme llevarte al verano de 2019, cuando Javier heredó una vieja finca en las montañas y descubrió que algunas tradiciones ancestrales existen por una razón. Lo que está a punto de escuchar es perturbador, así que prepárate. Nunca debí haber derribado ese altar. Pero en ese momento, parecía la decisión correcta, parecía lógica. Yo era un hombre de ciudad, educado, con 2 maestrías y una carrera exitosa como arquitecto. No creía en supersticiones, no creía en maldiciones, no creía en nada que no pudiera ser explicado por la ciencia o la razón. Ahora sé mejor. Ahora sé que hay cosas en este mundo que la razón no puede tocar, fuerzas que la ciencia no puede medir, y deudas que deben ser pagadas sin importar cuánto tiempo haya pasado. Todo comenzó cuando mi tío abuelo Mauricio murió. Tenía 93 años y había vivido toda su vida en una finca en las montañas de Oaxaca, en México. Yo apenas lo conocía. Tal vez lo había visto 3 veces en mi vida, siempre en reuniones familiares donde él se quedaba en un rincón, callado, observando a todos con esos ojos oscuros que parecían saber cosas que los demás no sabíamos. Para mi sorpresa, me dejó la finca en su testamento. Era el único varón de la familia sin hijos, explicaba el documento, y por alguna razón consideraba que yo era el indicado para heredar la propiedad. Mi madre me advirtió que rechazara la herencia. Esa finca tiene historia, Javier, me dijo por teléfono, su voz cargada de una preocupación que no entendía. Tu tío Mauricio vivió ahí solo durante 70 años. 70 años sin casarse, sin tener familia propia. Hay razones para eso. ¿Qué tipo de razones?, pregunté, medio divertido. Hubo un silencio largo. Cosas de las que no se habla. Cosas que tu tío entendía y respetaba. Si aceptas esa propiedad, prométeme que no cambiarás nada. Especialmente el altar. ¿Qué altar? Lo sabrás cuando lo veas. Prométemelo, Javier. Le prometí, aunque no tenía ni idea de qué estaba hablando. Pensé que eran solo supersticiones de pueblo, historias viejas sin fundamento. ¿Cómo me equivoqué? Viajé a Oaxaca en julio. La finca estaba a 3 horas de la ciudad más cercana, al final de un camino de terracería que serpenteaba entre montañas cubiertas de pinos y robles. Era un lugar hermoso, debo admitir. 50 hectáreas de tierra fértil con un río que la atravesaba, rodeada de bosque virgen que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La casa principal era una construcción colonial de 2 pisos con paredes gruesas de adobe y un techo de tejas rojas. Había sido bien mantenida, considerando la edad de mi tío abuelo. Las habitaciones olían a madera vieja y hierbas secas. Muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas llenaban los espacios como fantasmas silenciosos. Pasé el primer día explorando. Había establos vacíos, un granero lleno de herramientas oxidadas, un huerto invadido por la maleza. Todo hablaba de una época pasada, de una forma de vida que ya casi no existía. Vi potencial. Con algo de inversión, podría convertir esto en un hotel boutique, un retiro ecológico para turistas cansados de la ciudad. Ya estaba haciendo cálculos mentales sobre costos y ganancias. Encontré el altar al atardecer del segundo día. Estaba en un claro del bosque, a unos 200 metros detrás de la casa.
Un sendero apenas visible entre los árboles conducía hasta él. Era una estructura extraña, una plataforma de piedra de aproximadamente 2 metros de altura, con escalones tallados que conducían a la cima. En la superficie superior había un pequeño altar hecho de piedras apiladas, ennegrecidas por el hollín de incontables fuegos. Alrededor del altar había objetos curiosos: velas consumidas hasta su base, platos con comida podrida, tortillas mohosas, frutas descompuestas, lo que parecían ser restos de carne, botellas vacías de mezcal, flores marchitas y muñecos. Decenas de pequeños muñecos hechos de tela y paja, algunos tan viejos que se deshacían al tacto. Había algo profundamente perturbador en ese lugar. A pesar del calor del verano, sentí frío al acercarme. Los pájaros no cantaban cerca del claro. El aire se sentía espeso, cargado de algo que no podía identificar, pero que hacía que mi piel se erizara. En la base de la plataforma, tallada en la piedra con letras casi borradas por el tiempo, había una inscripción en español antiguo. Me agaché para leerla. Aquí mora el guardián. Se alimenta de lo ofrecido. Se calma con la ofrenda. Quien rompa el pacto, pagará con sangre. Me reí nerviosamente. Era obviamente algún tipo de sitio ceremonial indígena, probablemente prehispánico. Mi tío abuelo, en su vejez y soledad, había mantenido viva alguna tradición ancestral, dejando ofrendas como lo habrían hecho sus antepasados. Era antropológicamente interesante, supongo, pero no era algo que yo fuera a continuar. La decisión de destruirlo vino de forma natural. Si quería convertir esta propiedad en un hotel, no podía tener un altar pagano perturbador en el bosque. Los turistas se asustarían. Además, el claro sería perfecto para construir cabañas adicionales. La vista desde allí era espectacular. Regresé a la casa mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. Esa noche, dormí intranquilo. Tuve sueños extraños, fragmentados. Soñé con un hombre alto y delgado, tan delgado que sus huesos sobresalían de su piel gris. No tenía rostro, solo una superficie lisa donde debería haber rasgos. Estaba de pie en el claro, observándome, y aunque no tenía ojos, sabía que me veía. Sentía su mirada como un peso físico sobre mi pecho, aplastándome, sofocándome. Me desperté jadeando. Eran las 3:15 de la mañana. La casa estaba en silencio absoluto, un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Y entonces lo escuché, un sonido que venía del bosque, un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera golpeando piedra contra piedra, fuerte, constante, insistente. Me levanté y fui a la ventana. La luna llena iluminaba el terreno con una luz plateada y enfermiza. Podía ver el sendero que conducía al claro, y en el sendero algo se movía. Era una figura, demasiado alta para ser humana, demasiado delgada. Se movía de forma extraña, con movimientos espasmódicos, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. Caminaba hacia el altar, y el sonido de golpeteo provenía de ella, de algo que arrastraba o golpeaba contra el suelo. Mi mente racional buscó explicaciones. Un animal, un ciervo, tal vez, o un oso, pero los ciervos no caminan en 2 patas, y los osos no tienen esa forma. La figura llegó al claro y desapareció entre los árboles. El golpeteo se detuvo. El silencio regresó, aún más opresivo que antes. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado en la cama, con todas las luces encendidas, tratando de convencerme de que había sido una ilusión, una alucinación causada por el cansancio y la sugestión de haber visto ese altar inquietante. A la mañana siguiente, con la luz del sol restaurando mi confianza, tomé una decisión. Iba a desmantelar ese altar, no hoy, pero pronto. Primero necesitaba contratar a alguien que me ayudara. Algunas de esas piedras eran demasiado pesadas para moverlas solo. Fui al pueblo más cercano, un lugar pequeño llamado San Andrés del Monte, para buscar trabajadores. En la única cantina del pueblo, encontré a 3 hombres dispuestos a trabajar por un pago diario razonable. Les expliqué que necesitaba ayuda para limpiar parte del terreno, remover algunas estructuras viejas. ¿Qué tipo de estructuras?,
preguntó uno de ellos, un hombre de mediana edad con manos callosas y rostro curtido por el sol. Un altar viejo, piedras apiladas en el bosque. Los tres hombres se miraron entre sí. Algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa que no pude interpretar. No podemos ayudarte con eso, dijo finalmente el hombre. Les pagaré el doble. No es cuestión de dinero, señor. Es cuestión de respeto. Ese altar ha estado ahí más tiempo del que cualquiera puede recordar. Don Mauricio lo cuidaba, su padre antes que él, y su abuelo antes que eso. Hay razones. Son solo supersticiones, dije, comenzando a irritarme. Tal vez, respondió el hombre levantándose, pero hay supersticiones que existen porque la realidad detrás de ellas es demasiado terrible para explicar de otra forma. Buenos días, señor. Los tres salieron de la cantina, dejándome solo con mi frustración. No importaba. Podía hacerlo yo mismo. Tal vez me tomaría más tiempo, pero era posible. Tenía herramientas en el granero, mazos, palancas, hachas. Solo necesitaba determinación. Comencé a trabajar esa misma tarde. Primero limpié toda la basura alrededor del altar, las ofrendas podridas, las botellas vacías, los muñecos inquietantes. Lo amontoné todo y lo quemé, sintiendo una extraña satisfacción al ver las llamas consumir esos objetos. Luego me dediqué a las piedras del altar mismo. Eran antiguas, cubiertas de musgo y liquen, pegadas entre sí con algo que parecía una mezcla de barro y cal. Comencé a golpear con el mazo, desalojando las piedras una por una. Fue más difícil de lo que esperaba. Las piedras estaban firmemente colocadas, y algunas eran increíblemente pesadas. Trabajé durante horas, sudando bajo el sol de la tarde, hasta que logré desmantelar la parte superior del altar. Debajo de las piedras superiores encontré algo que me hizo detenerme. Era un espacio hueco, una cámara oculta dentro de la estructura, y dentro de esa cámara había cosas, huesos, pequeños huesos que podían ser de animales, o de otra cosa, trozos de tela podrida, y un objeto envuelto en cuero tan viejo que se desmoronaba al tacto. Con manos temblorosas, desenvolví el objeto. Era un cuchillo ceremonial con mango de hueso tallado con símbolos que no reconocía, y una hoja de obsidiana negra tan afilada que me corté el dedo solo con rozarla. La sangre cayó sobre las piedras, y en el momento en que lo hizo, sentí algo, como si el aire mismo se hubiera tensado a mi alrededor, como si algo hubiera despertado. Un viento repentino sopló a través del claro, a pesar de que el resto del bosque permanecía inmóvil. Los árboles crujieron. En algún lugar cercano, un pájaro gritó, un sonido agudo y aterrorizado. Y entonces escuché una voz, no con mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Una voz que sonaba como huesos rompiéndose, como tierra deslizándose sobre una tumba. El pacto está roto. Solté el cuchillo y retrocedí, mi corazón latiendo salvajemente. Miré alrededor del claro, pero no había nadie. Estaba completamente solo. Has destruido lo que mantenía la paz. Has derramado sangre sin ofrenda. Has abierto la puerta. ¿Quién eres?, logré decir, mi voz sonando pequeña y asustada incluso a mis propios oídos. Soy el guardián. Soy quien protege y quien cobra. Soy anterior a tu pueblo, anterior a tu lengua, anterior a tu Dios. Y ahora que el pacto está roto, debo alimentarme. Me eché a correr. Abandoné las herramientas, el cuchillo, todo. Corrí de vuelta a la casa como si el diablo me persiguiera. Tal vez lo hacía. Esa noche las cosas empeoraron. Comenzó con sonidos, golpes en las paredes, arañazos en las ventanas, el sonido de pasos pesados en el techo, aunque la casa solo tenía 2 pisos y no había forma de que alguien estuviera arriba del techo. Los pasos iban y venían, de un extremo al otro, durante horas. Luego vinieron las visitas. A través de la ventana de mi habitación, vi figuras moviéndose en el jardín. Eran altas y delgadas, con extremidades demasiado largas. Se movían en grupo, 7 u 8 de ellas, caminando en círculos alrededor de la casa. Sus cabezas se giraban hacia las ventanas mientras pasaban, y aunque estaba demasiado oscuro para ver sus rostros, sabía que me estaban mirando. Cerré las cortinas y me escondí bajo las mantas como un niño asustado. No servía de nada. Podía sentirlas allá afuera esperando. Al amanecer, las figuras se habían ido. Salí de la casa, desesperado por luz y aire fresco. El jardín estaba destrozado.
Las flores habían sido arrancadas. El césped mostraba marcas extrañas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado en círculos. Y en la puerta principal, tallado en la madera con algo afilado, había un mensaje: 7 días, 7 ofrendas, o 7 vidas. Mi primera reacción fue huir, empacar mis cosas y largarme, olvidarme de esta finca maldita y nunca volver. Pero algo me detuvo. Tal vez era orgullo, tal vez era terquedad, o tal vez en el fondo sabía que huir no serviría de nada. Esto no se trataba de un lugar, se trataba de mí. Yo había roto el pacto, yo era el responsable. Conduje de vuelta a San Andrés del Monte. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué demonios era el guardián y qué quería decir ese mensaje. Encontré al hombre de la cantina en su casa, una pequeña construcción de adobe en las afueras del pueblo. Cuando abrió la puerta y me vio, su expresión se tornó sombría. «Lo hiciste, ¿verdad? Destruiste el altar». No negué. «Necesito saber qué es. Necesito saber cómo detenerlo». Él suspiró y me invitó a pasar. Su esposa nos sirvió café mientras él me contaba la historia. El guardián era antiguo, más antiguo que los aztecas, más antiguo que cualquier civilización conocida. Era una entidad que había vivido en esas montañas desde tiempos inmemoriales, alimentándose de... Bueno, nadie estaba realmente seguro de qué se alimentaba. Vida, tal vez. Energía. Sangre. Los pueblos antiguos aprendieron a apaciguarlo. Construyeron el altar y establecieron un pacto. Ofrendas regulares a cambio de protección. Mientras se mantuvieran las ofrendas, el guardián protegía la tierra. Los cultivos crecían. Los animales prosperaban. Las enfermedades se mantenían a raya. Pero si las ofrendas se detenían, si el pacto se rompía, el guardián cobraría su deuda de otra forma. ¿Qué tipo de ofrendas?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Al principio, hace siglos, eran vidas, sacrificios humanos, pero con el tiempo, los antiguos aprendieron que podían satisfacerlo con sustitutos, animales, comida, sangre de cortes superficiales, siempre y cuando se mantuviera el ritmo, siempre y cuando se cumpliera la promesa. El mensaje dice 7 días, 7 ofrendas. El hombre asintió gravemente. Tienes que restaurar el altar. Tienes que ofrecer 7 ofrendas en 7 días consecutivos, empezando esta noche. Si no lo haces, dejó la frase inconclusa. ¿Qué pasará si no lo hago? Tomará 7 vidas, comenzando por la tuya y extendiéndose a tu familia. 1 por cada día que pase sin ofrenda. Así es como funciona el pacto. 7 por 7. Equilibrio. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro, mi familia, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos. ¿Cómo hago las ofrendas? Me explicó el proceso con detalle. Cada noche al caer el sol debía ir al claro, debía reconstruir el altar lo mejor que pudiera, debía llevar comida fresca, tortillas, frutas, carne cruda, debía llevar flores y debía ofrecer sangre. Tu propia sangre, aclaró. Solo unas gotas. Corta tu palma con el cuchillo ceremonial, supongo que lo encontraste, y deja que la sangre caiga sobre las piedras. Mientras haces esto, debes prometer en voz alta que cumplirás el pacto, que mantendrás las ofrendas, que respetarás al guardián. ¿Y si lo hago? ¿Se detendrá? Si cumples las 7 ofrendas sin fallar ni una sola noche, el pacto se renovará. Pero tienes que entender, Javier, una vez que comienzas, no puedes parar. Nunca. Tendrás que hacer ofrendas cada semana por el resto de tu vida. Si te vas, si abandonas la tierra, si dejas de cumplir, el guardián vendrá por ti sin importar dónde estés. Era una prisión, una cadena que me ataría a esta finca por el resto de mi vida. Pero ¿qué opción tenía? Regresé a la finca con los materiales necesarios. Pasé las horas de luz reconstruyendo el altar, recolocando cada piedra con manos temblorosas. Limpié el área, barriendo los escombros que había creado. Coloqué el cuchillo ceremonial de vuelta en su lugar, envuelto en cuero nuevo que había comprado en el pueblo. Al caer el sol, hice mi primera ofrenda. Puse las tortillas frescas sobre el altar. Acomodé las frutas en un círculo. Coloqué la carne cruda en el centro. Encendí velas alrededor del perímetro. Y luego, con el cuchillo ceremonial,
Me corté la palma de la mano izquierda. El dolor fue agudo pero no insoportable. Cerré el puño dejando que la sangre goteara sobre las piedras. La sangre caía con un sonido suave, casi como lluvia. Prometo mantener el pacto, dije en voz alta, mi voz quebrándose ligeramente. Prometo respetar al guardián. Prometo hacer las ofrendas según se requiere. Acepto la responsabilidad de mis acciones. Por un momento, no pasó nada. El bosque permanecía silencioso. Luego, gradualmente, sentí que la presión en el aire disminuía, como si algo se hubiera relajado, satisfecho. Las velas parpadearon aunque no había viento, y tuve la sensación inequívoca de que algo invisible estaba ahí, observando, aceptando mi ofrenda. Vendé mi mano y regresé a la casa. Esa noche dormí sin pesadillas por primera vez en días. Los siguientes 6 días fueron iguales. Cada atardecer, hacía mi camino al claro. Cada noche, presentaba la ofrenda y derramaba mi sangre. Cada vez, sentía esa presencia invisible aceptando lo que ofrecía. En el 7.º día, algo diferente sucedió. Cuando llegué al claro, había alguien, o algo, esperándome. Era la figura alta y delgada de mis pesadillas, de pie junto al altar. En la luz del atardecer, podía verla más claramente. Su piel era gris como ceniza. Sus brazos y piernas eran grotescamente largos, con articulaciones que se doblaban en lugares incorrectos. Y su rostro era una superficie lisa y sin rasgos, exactamente como lo había visto en mis sueños. El guardián. Me paralicé, incapaz de moverme o hablar. La criatura me observaba, si es que observar era la palabra correcta considerando que no tenía ojos. Luego, lentamente, levantó una de sus manos. Tenía dedos increíblemente largos que terminaban en garras curvadas. Señaló el altar. Luego me señaló a mí. El mensaje era claro. Completa la ofrenda final. Con manos temblorosas, coloqué la comida sobre el altar. Encendí las velas. Tomé el cuchillo y me corté la palma, la derecha esta vez, ya que la izquierda aún estaba sanando de los cortes anteriores. La sangre cayó sobre las piedras. El guardián se inclinó hacia adelante, acercando esa cara sin rostro a las gotas de sangre, y lo juro, vi cómo las gotas desaparecían, absorbidas por algo invisible. Cuando terminó de alimentarse, la criatura se enderezó, levantó una mano y tocó mi frente con un dedo. El contacto fue helado, como tocar hielo seco, y en ese momento sentí algo entrando en mi mente. Conocimiento, comprensión, imágenes de siglos pasados, de generaciones de mi familia manteniendo este pacto, de las consecuencias terribles cuando alguien lo rompía. Vi pueblos enteros desaparecidos, vi campos estériles donde antes había abundancia, vi personas consumidas, sus vidas drenadas, sus cuerpos encontrados marchitos como plantas sin agua, y entendí. El guardián no era malévolo, era natural, tan natural como un río que necesita lluvia, como un fuego que necesita combustible. Simplemente existía, y su existencia requería sustento. El pacto no era una maldición, era un acuerdo mutuamente beneficioso, protección a cambio de alimento. La criatura retiró su mano de mi frente, luego, sin ningún sonido, simplemente dejó de estar ahí, no se desvaneció ni se alejó caminando. Simplemente se fue. El pacto estaba renovado, y yo estaba atado a él para siempre. Eso fue hace 3 años. Todavía vivo en la finca. He abandonado mi carrera como arquitecto. Algunas de mis amistades piensan que estoy loco, que desperdicié mi potencial para vivir como ermitaño en las montañas. Mi familia me visita raramente, y cuando lo hacen, puedo ver la preocupación en sus ojos. Pero yo estoy bien. Realmente lo estoy. He llegado a entender y, de forma extraña, respetar al guardián. Mantengo las ofrendas fielmente. Una vez a la semana, sin falta, voy al altar al caer el sol. Ya no necesito cortarme, un simple pinchazo en el dedo es suficiente. Es un ritual, un ritmo que se ha vuelto parte de mi vida. La tierra prospera. Mi pequeño huerto produce más de lo que puedo comer. Los animales son abundantes. Me he vuelto autosuficiente de formas que nunca creí posibles. Y por las noches, cuando camino por el bosque, a veces veo al guardián a la distancia, observando, protegiendo. Ya no le tengo miedo.
Hemos llegado a un entendimiento, él y yo. Yo cumplo mi parte del pacto y él cumple la suya. Es un intercambio justo, pero siempre me pregunto, ¿cuántas otras tierras, cuántos otros lugares en el mundo mantienen pactos similares? ¿Cuántos de nosotros, sin saberlo, vivimos bajo protecciones antiguas compradas con ofrendas que alguien más hace en nuestro nombre? Y me pregunto qué pasará cuando ya no pueda mantener las ofrendas, cuando sea demasiado viejo, cuando muera. ¿Quién tomará mi lugar? ¿Quién heredará este deber? Por ahora no tengo respuestas. Solo sé que cada semana, cuando el sol comienza a ocultarse detrás de las montañas, tomo mi canasta con ofrendas y camino hacia el claro en el bosque, y que mientras lo haga, mientras mantenga la promesa, estaré seguro. El pacto protege, el pacto exige, el pacto permanece, y yo soy su guardián tanto como el guardián es el mío. Esa es la historia que Javier me envió. Dice que sigue viviendo en esa finca, cumpliendo el pacto semana tras semana. A veces me envía actualizaciones, contándome sobre su vida allí. Si alguna vez has sentido que hay lugares con sus propias reglas, sus propias leyes que no entendemos, compártelo en los comentarios. Me fascina saber qué experiencias han tenido. Y si este tipo de historias te interesan, suscríbete al canal para escuchar más cada semana. A veces, los pactos antiguos siguen vigentes por buenas razones. Cuídate esta noche y nos escuchamos pronto.